noches. Feliz 2025. ¿Cómo están todos ahí desde el otro lado? No nos avisaron ni arrancaron que estábamos chameando. Cancelada, Mila. Sí, totalmente. Creo que hay un celular que está sonando fuerte. Ah, no, mi computadora. Bueno, perdón, es el primer programa, gente. Es como empezar de nuevo. Claro, ya está. Hoy debutamos de nuevo. Ahí está. Exactamente. Bueno, gracias por estar ahí otra vez del otro lado en este nuevo año, nuevos aires, nuevos comienzos. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo arrancaron el año? ¿Ustedes cómo arrancaron el año? Con un montón de gente hateándome. Arrancó. Hermosa. Divina. ¿Cómo quiere empezar una ascendente Géminis? Totalmente, así, expuestísima. Enfrentando las críticas. ¿Lográs que te chupe un huevo o con una mano en el amiga, corazón te afectó? No, pero yo esto ya lo he hablado. Soy muy sensible a la crítica y al rechazo y a todo Eso eso. Por pensaba. algo me pasó a mí, chica, y no le pasó a alguno de ustedes. O sea. Eso pensaba, boludo. Claro. Yo dije, ay, Cami encima decía que su herida era el rechazo. y ¿Sabes que no yo le- pensaba lo mismo? Hoy, Bueno, que mañana lo estaba que se joda pensando. porque ella elijo un casamiento. No se joda, que se haga cargo. Pero igual Hacete yo cargo. creo. Me hago cargo y volví a terapia. Por tanto, bueno, acabo de llegar de terapia, chicos. No. Miren lo que hicieron. Estamos muy Que lo encerré a mi hijo, no lo llevo más a ningún lado. Y tiene Peppa Pig. No, a mí... Perdón. Sí. Si hay algo que a mí me molestó, voy a decir esto a la cámara. Chicos, picó. entiendan la ironía, por favor. Porque cuando dije, enciérrenlo con un montón de pantallas viendo Peppa Pig, la gente se lo tomó en serio. Ah, me amor. parecía re Yo- buen plan igual. Pero yo a mi hijo no le doy pantallas y Sí. estoy como re en contra. Entonces, y la gente se lo tomó como muy literal. Sí, como, y había personas que pensaron que vos tenés hijos y dijeron, ¿y esa que dice que le da vergüenza perrear adelante del Ay, hijo? sí, no, que no lo lleve. Eso tipo, no lo leí. Yo ni vi Cualquiera. ese comentario. Vi los primeros 2, 3, pues dije, no, esta gente está muy mal. Para Y no poco- le di más. Desactivé las notificaciones. Pongamos en contexto. Sí. Ah, bueno. Arrancamos de Hay lleno con gente del eso, otro claro. lado. se nos viralizó un video. Ahí estamos. Sí. Se nos viralizó un video en el que hablábamos de si casamiento con niños sí, casamientos con niños no. Perdón. ¿Qué pasó? Mando al grupo de mis materniamis el link y una me responde, a ver con qué te funa, ¿no? Y amiga, No. A ver, entonces pasó eso, casamiento con niños sí, casamientos con niños no, todo el mundo tiene diferentes posturas, obviamente, a ver, si no pensamos diferente, el mundo es completamente aburrido, nada más que la única diferencia en este programa es que lo hacemos desde el respeto. Pero en las redes sabemos que no pasa eso, pero no sabíamos que pasaba a ese nivel, no sé, yo cuando me metí a TikTok y subí videos medio flasheros, yo sabía que me iban a decir que se fumó esta, pero nunca pensé que se podía llegar a poner como tan personal la cuestión. Yo lo veo como un experimento social, chicas, Sí. porque fue una simple charla que desató como una guerra entre un montón de personas que claramente ahí se están espejando sus propias sombras Sí. y sus propios dolores y conflictos ahí resueltos, si no, no se explica tanta violencia como salió. Totalmente. sí, una cuestión social, ¿no? Creo yo, hay como una Sí. guerra entre grupos sociales. ¿Y qué pasa también con los niños, no? ¿Qué es lo que a mí me despierta un niño? ¿Por qué ese coso de, no, los chicos afuera o no, los defiendo a muerte? Es como, bueno, intensa la cosa. No, para que yo también quedé como una odiadora de niños y No. tengo un montón de amigos que tienen hijos y es Se como... entendió, yo creo que se entendió. El que lo tomó personal No, fue pero porque tiene algo alguna situación le pasó con respecto a eso y bueno, lo agarró. O no, pero pasa que yo siento que estamos en un momento en el que opinar es tan sencillo y es gratis, ¿me entendés? Total. Y lo haces detrás de unas pantallas, medio escondido, que te sentís súper libre porque no sentís responsabilidad detrás de esas palabras. Cuando del otro lado hay otra persona que las está recibiendo, que Total. las está leyendo. Y que ahora arrancó terapia de nuevo. Y que ahora Gracias a encima vos. arrancó terapia. Tendríamos que hacer una vaquita para pagarle terapia acá Sí, todas no. juntas. Sí, 20 lucas la sesión, chicos. Pónganme la plata, por lo menos. No, es tremendo, pero me parece que eso, que no hay responsabilidad porque es tan libre, ¿me entendés? Sí, es como estoy ahí, bueno, a ver, voy a decir esto que quizás la persona no se lo pone a reflexionar, a ver realmente qué piensa. Es como, pum, pongo. Es odio gratis. Pongo el comentario y ya está. Igual es como que redes sociales hubieron siempre, porque si estaba Fotolog, después estuvo Facebook, pero es como ahora el odio tan a flor de piel que tenemos a nivel como sociedad. Pues yo no recuerdo si capaz no sé, en la época de Fotolog, ustedes son muy jóvenes, pero una Yo época- tenía. Yo era re flogger. No recuerdo ese nivel de Obvio. odio. A ver, capaz que había un que otro comentario, pero
Yo me acuerdo mucho de que había el primer lugar que se había hecho como para poner cosas anónimas. Me recuerdo Ask. de Ask, ¿era? Sí. O tusecreto.com. De ese. Ahí se estaba De ese buenísimo. me acuerdo. Sí. Que ese era como ahí la cuna del hateo fue Totalmente. en el principio. Sí. Totalmente, pero como que me pasa esto de que siento que antes sí había, pero todavía estaba más esa cultura de como te cruzo, te digo, ¿qué te pasa? Claro. Entonces la gente achicaba un poquito Sí, más. o mínimo hacerlo anónimo. Claro, entonces Claro. ahora, como sabes que no te cruzás, porque por ahí el que te está contestando es de otro país, Me de otra contestó gente provincia. de otros Vi países. que hablaban neutro. Sí, hablaban Mira. en neutro. Sí. Totalmente. Entonces, ¿vos cómo te sentiste, Cami, con todo esto? Porque yo en un momento quise anular los comentarios y fue como y me dijeron Yo que dije, no, sigamos. No, sí. La luna en Escorpio de Pri. Porque bueno, nada, por algo estaban, pero claramente, obviamente, si te lastimaban ahí ya no daba. No, la pregunta que me acabas de hacer me la hizo mi psicóloga recién. Pero ¿cómo te sentiste? Ujú. Y yo le dije como todo, obviamente, con mucha ambigüedad. Ujú. Por un lado fue como, me bajo, tipo, no Sí. voy más al programa, no, Sí. porque también es una realidad de que no es que, después me puse a pensar, ¿no? Y no es que reaccioné desmedidamente o si hubiese sido una conversación capaz entre nosotras, no hubiese dicho lo mismo. No, hubiese dicho exactamente lo mismo Sí. porque esa es mi opinión. Y fue como, bueno, entonces claramente hay algo en lo que yo soy o en lo que yo comunico o en lo que yo tengo para transmitir que no va a ser bien recibido y que es demasiado, quizás, porque se percibió como demasiado intenso, entonces la gente no está para esto y listo, no Claro. me cierro. No toda la gente. No toda la gente. No toda la gente. Y por otro lado fue que se chupen una sarta de... Es que nosotros amamos tu intensidad. Sí, Entonces me parece como que Sí. también es darle valor a esas personas y a esos primero, darle valor a los comentarios que construyen y una vez vos habías dicho, tomá simplemente, o Sí. sea, consejo o tomá los comentarios de personas con las que intercambiarías vida o cosas así, ¿no? Sí. Entonces como que ahí es donde por ahí tiene que estar lo valioso. Y segundo que creo que eso de también dejar de ser fiel a uno mismo, ¿no? Y a su esencia y a su claro, es que eso no era una posibilidad para claro. mí. No. Por eso te digo, como estaba en, bueno, me cierro porque claramente no puedo reducirme. A una amiga que me habló y me preguntó cómo estaba. Yo le dije, amiga, como que no sé cómo tomármelo porque no estoy como más para achicarme, entre comillas, ¿entendés? Para caer bien al otro. Y que justo también vengo trabajando hace mucho tiempo esa temática de, bueno, lo que nos dejó colectivamente el Nodo Sur en Libra, ¿no? Como el querer caerle bien a todo el mundo Claro. y que es algo que en mí estaba muy presente, porque soy muy venusina, muy de querer agradar, Sí. ya sea con la vista o con que me ames simplemente. Y esto fue como la demostración absoluta de que no, ni en palo, y incluso la mayoría de la gente quizás te odie o te diga cosas horribles. Sí, y que- no, ojo, porque también sos la representación de un montón de personas que piensan y que tienen los mismos valores y Sí. que necesitan también alguien que salga a decir, yo creo esto y que lo defienda. Sí. Hubo un montón de gente también que apoyó, mucha gente también que llegó y siento que eso está bueno, como enfrentarse. Está bien, hay gente que va a bardear. Claro, que no le va a Y- caer bien. No a todo el mundo le va a Exacto. gustar, obvio. Pero también hay mucha gente que recibe ese mensaje y lo necesita. Sí. Entonces, eso me parece lo valioso de lo que hiciste, decir, esto es lo que yo creo y bueno, que digan lo Sí, que porque digan. no sé si vos tenés Que digan lo que quieran, que las palabras vienen y se van. Entonces, no, Me re después gustaba la ese tema de gente chiquita. me señala, Ay, me es un apunta taco con en el el dedo, dedo. susurra mis espaldas. Sí, te juro. Totalmente. Y no sé si vos, creo que no tenés el Instagram de hacerse cargo en Sí. tu celular. Bueno, pero viste que también no. fueron más abajo y le empezaron a dar me gusta a un montón de videos viejos. No tengo logueado el Instagram de... Y le daban me gusta a videos donde hablabas de cosas serias y en Claro. serio. Y era como, gracias. Les juro por que ver también hay el más. otro contenido que subimos. Porque obviamente Sí. acá también estamos para divertir, para entretenernos, para acompañarlos en los mates. Pero hay un montón de cuestiones que están buenas detrás. Incluso en esto que pasó. Muchas veces yo siento que del otro lado hay otras personas que se pueden sentir reflejados Claro. en esos comentarios, en lo que digo o dejo de decir por agradar, por caer bien, porque siento que también es algo que pasa mucho en momentos de fiestas, que lo hemos hablado, ¿no? Como que
Yo creo que eso espeja también un montón de cuestiones del otro lado y gracias por traerlo y gracias por haber elegido seguir estando acá. Gracias. Pese a todo Total, eso, sí. porque nosotros sí te amamos. Igual me parece que lo que se pone en tela de juicio no es si lo que dijo Cami o lo que opina Cami está bien o está mal. Claro. Es la manera de mierda que tenemos de comunicarnos, porque yo puedo estar o sea, de hecho, que fue lo que sucedió mismo entre nosotros Sí, en el sí, programa, sí. de ahí surgió el Sí. video, no estar de acuerdo con que si hay que llevar a los pibes o no, como en este caso, a un casamiento, y poder debatirlo desde el respeto, desde el amor, desde la educación. No podemos pretender que todos piensen exactamente igual que nosotros. No es el problema el pensamiento del otro, es No, el no. odio con el que estamos acostumbrados a vivir y las formas de mierda que tenemos de vincularnos. Sí, ver al otro como un enemigo porque piensa distinto. Exacto. Que también es mucho del posicionamiento. Por eso hablaba, ¿no? Como del posicionamiento social que donde estamos parados hoy en día como sociedad. Tiene mucho que ver con percibir que si el otro no piensa de la misma manera que yo, guerra, Sí, odio, violencia, batalla, está en contra mío, va a generarme daño o yo le voy a generar daño a él. Y es algo, bueno, astrológicamente también hay un reflejo ahí de Neptuno que va a entrar en Aries. Y Pri pidió que no le pregunte nada de astrología. no, justo Está en Narnia. llegué tarde. Está en Narnia. Llegó recién de vacaciones estoy y no sabe qué es. aterrizando. Bueno, ahora volvemos. Yo le cuento. Ahora volvemos a aterrizar en todo esto porque creo que es un tema que estaría buenísimo seguir profundizando, el tema de las comunicaciones. Sí. Pero quiero saber cómo arrancar el año además de hateadas. Vos, Cami, ya que arrancamos con vos. Además de hateada Analizada. y psicoanalizada. Hateada, psicoanalizada, feliz chocha. Ok. No, re contenta, la pasé muy lindo. Estuvimos con mis amis en Año Nuevo, compartimos un montón, comimos muchísimo y ahora estoy trabajando en un espacio propio y eso también me pone Bien. muy Qué contenta. hermoso. Tengo la agenda re explotada de turnos, así que estoy muy agradecida con todos mis consultantes y con ustedes, obviamente. Que por ahí hay mucha gente nueva mirando. ¿Qué es lo que haces? De todo. ¿Qué quieren que haga? Ojo lo lo que que preguntas. quieran. Ojo lo que preguntas. No empecemos así. Hago tarot transpersonal, trabajo con el oráculo Lenormand, que es otro oráculo, otro mazo, que no es tarot, que se usa de una manera más predictiva o futurista. Ahí si quieren preguntar si va a volver el ex, cuándo todo, el Lenormand lo hice, el tarot no, el tarot lo utilizo de manera, terapéutica. Hago astrología también, cartas natales, revoluciones solares, revoluciones lunares, sinastrías, de todos los servicios astrológicos que se puedan imaginar, lectura de tránsitos, etcétera, etcétera. Coaching. Estoy recibida de coach ontológico, estoy dando mis primeros procesos de coaching, estoy muy contenta con Lo eso. digo porque a mí con una sesión fue como... Sí. No, me explotó la cabeza. Entender eso. Me cambió muchísimo la forma de ver un tema que para mí era como súper clave. Fue como que me dio 2 sopapos y Sí. dije, ¡ah! Así que sí, coaching. Coaching, hago interpretación de sueños también y numerología. Me hago tantas cosas que me olvido. Bueno, si te acordás otra cosa en el medio del programa, Después avisa. lo tiro. Sí, Así sí, que eso. sí. Eh, Bueno. gracias. Vayan a seguirla, @wicanáloga, porque tiene espacio nuevo y pueden ir a tener sus A visitarme sesiones presencialmente. Totalmente. Te acepto un tecito. Bueno, estamos muy contentas. Yo estoy muy contenta también, gracias. Gracias ti. por ponerse contenta conmigo. A ti. ¿Y ustedes? ¿Vos cómo estuviste? Ay, hermoso, hermoso. Ella cara está de enamorada. refrescada. Ella volvió del sur con la mirada más iluminada que nunca. Ay, sí. Volví hace 2 días que nos fuimos con Lucas al fin del mundo, a Ushuaia. Te iré a buscar de ti nada. Recuerden que no podemos poner música, entonces por eso cantamos. Ya cantamos. No, hermoso. La verdad es que necesitaba. Además, hace un montón que no me iba de vacaciones. Entonces, serio? conectar con la tierra, con la naturaleza, Tauro. Encima, qué tierra. No, Ay, hermoso. O sea, los Ushuaia. paisajes, Sí, la subía- laguna Esmeralda. Caminamos 2 horas para llegar ahí, que yo estaba que no estaba más. Ay, O sea, encima por vos hace 3 favor. cuadras acá y te agitás. Claro. No me expongas, Angie. Imagínate. Nada vos. que menos. Ahora, cuando vayamos hasta la 14, te voy a decir, me tiene pata porque para a la laguna... Para la corriendo laguna te vamos a Esmeralda. le Iba metiste. con mi palito cual ermitaña y... No, fue terrible. Y encima pasaba una nena, porque iban niños también, y le dice a la madre, mamá, al final no era tanto y yo no podía más. O sea, estaba Jadeando. Me ahogaba. No, terrible. Pero de hecho iba puteando como la puta madre. Valdrá la Me pena. mandó a lo hacer valió. trekking. Lo valió, realmente, porque esa vista fue hermosa. Hermosa. Así que nada, bien. Además era mi sueño poder estar y pasar año nuevo de viaje. Nunca lindo. lo había hecho. Qué Así hermoso. que contenta. Dicen que también
donde, viste que si vos te vas para tu cumpleaños, según en dónde estás pasando tu cumpleaños, como que la revolución solar cambia un poco. Sí, obvio. Depende de la lejanía, pero sí cambia. Claro. Del lugar donde hayas nacido. Como que de países es como más la diferencia, ¿no? No, en provincias incluso puede cambiar dependiendo si el ascendente capaz está en el último grado o cosas claro. así, sí. Ay, qué hermoso. Sí. Como para intentarlo. Cambiar mi A ver, destino. ¿Qué onda si me recibo en No, Brasil? Pero eso igual siempre sale mal. Cuando lo querés planear de me voy a pasaría tal acá. lugar o para que mi hijo nazca a tal fecha para que... No, eso no, Te va a pero- salir mal la cosa. Pero Te va a sí salir hermoso escorpiano. eso de Claro. irse un año nuevo y para el cumpleaños de vacaciones. No, Ay, hermoso. Es mi sueño. Bueno, yo el cumpleaños del 2021 o 2022, ya no me acuerdo, me fui de retiro a Capilla del Monte. Hermoso. Hermoso también. En febrero voy a Capilla. Nos vamos de vacaciones. Sí. Bien. Hermoso. ¿Vas a ir a hacer la excursión de los CERCs? Así flashear lo La mismo quiero que- hacer, pero no hay quórum con el grupete de amigas. Anda sola, amiga. Me cago de miedo. con Nah. No, nada, no. ¿No? Sí. eso. Bueno. Bueno, Hace uso del ¿sabes? ascendente en Aries, Sí, re quiero mandate. hacerlo. ¿Sabes que encontré el otro día? Porque saqué una caja, estaba con mi abuela y estaba mirando fotos viejas, qué sé yo, y encontré un papel que nos había dado el chabón que habló Irding allá arriba y nos hizo ver Sí. todas esas cosas. ¿Vos fuiste con Oscar? ¿Oscar se llamaba? Creo que sí. Que es el dueño del hotel Roma. Puede ser. Sí, porque yo me quedé en el Hotel Roma. Ah, yo también. Ah, bueno, entonces fuiste con el Puede ser por seguro. ahí. Y encontré un papelito con las frases que él decía en Irding para... Dije, qué bueno, lo cerré y dije... no lo abriré. No pronunciaré desde el desconocimiento de estas palabras y lo dejé No, ahí. bien, Dije, bien. bueno, pero re flashero, qué lindo. Sí, re quiero hacerlo. Bueno, después te paso bien cómo llegar, El con- porque cerca de ahí hay un lugar que se llama... Bueno, donde yo te había mandado la otra vez, que no llegaste, como al río este hermoso, que es todo dorado, con cascadas y... No, me Bueno, parece después que no. te paso ahí la data. Sabes para que yo llegues. tampoco llegué, porque una vez vos me pasaste un río que Sí. ¿no, ¿Río Quilpo era? No. Quilpo, sí. El río Ay, Quilpo es era un hermoso. lugarcito ¿En Capilla como o en San Marcos? En San Marcos. Era un lugarcito hermoso escondido que ella tenía. Yo tampoco. No sé si vos intentaste ir. Yo Hermoso. intenté ir y no llegué. Capaz que hay que decir las palabras mágicas. No, con Te San- amo, me amo, Ese chamatrina. era y tu lugar, aparece el Angie, río. Era tu lugar. Era mi Invocando lugar. el río. Sí. ¿Qué ibas a decir, Camila? que con San Marcos pasa algo flashero con Capilla también en el mismo viaje que habíamos hecho. San Sí. Marcos nos echó directamente. ¿por ¿En qué? serio? Porque estaba muy cargado de gente y nos pasaban cosas como tipo el lugar echándonos. Mirá. Literal, estuvimos un día y nos fuimos a la mierda. Pero sí conocimos el Quilpo, me tiré una roca del Quilpo, fue hermoso. Hermoso. Pero pasaban cosas tipo, no sé, una amiga iba y ataba la bikini para que se cuelgue en un árbol y aparecía descolgada, desatada la bikini. Entonces, Claro. cosas así como... Bueno, hubo mucho hateo también en el video En de ese video Capilla. del mismo- como sí. muchos capillenses odiándonos, diciendo que romantizamos la ciudad. Y Había una que me llamó mucho la atención que decía, no hablen más de Capilla. No ese se no lo atrevan, vi. no, como dejen de hablar desde el conocimiento. A mí me tomó 54 años aprender sobre este tema, así que no hablen. Y un montón de gente, porque nosotras ni nos metimos en esa, pero un montón de gente diciéndole esto de... ¿Quién sos para negarle la palabra a alguien? Para Claro, decir qué sí. se puede hablar y qué no. Como si uno fuera dueño de la verdad. Total, ¿no? además hablando, intercambiando, es como también uno se va nutriendo, obviamente. No somos las dueñas de Capilla y de la historia de la ciudad. Totalmente. Ni idea. Bueno, en ese río Quilpo yo me acuerdo que estábamos en una parte que era como súper bonita, sí, pero en una vi que gente que se notaba que ya era del lugar, cruzó el río, se metió entre unos matorrales y desapareció. Y yo le dije a Gaby, vamos a seguirlo. Es por ahí. Psicópata ella. Qué Entonces, luna en Sagitario de mierda. sí. Lo seguimos, estuvimos caminando como 20 minutos y llegamos a una playita, pero que tenía tenía 2 cascadas hermosas, una playa súper tranqui, lejos de toda la gente, había tortuguitas, estaba todo divino. Entonces volvimos, le dijimos a mis papás, che, vamos para allá. Vinieron, mi viejo, el tema es que mis viejos se agarran la reposera, la heladorita, Claro. entonces venían, ¿dónde está? No, acá, un cachito, 20 minutos caminando. Y cuando llegamos era hermoso, nada más que había un montón de chicas también haciendo toples. Y claro, mis viejos no están acostumbrados a ese nivel de exposición. Claro. Entonces, con Gaby estábamos re tranqui y mis papás. No mires para ningún lado. no Teta, mires para teta, ningún lado. teta. No voy a mirar. Claro, porque si no estás acostumbrado es como que decís, ay, Y les sí, da sí. pudor.
Y yo me mataba de la risa, Pero era un lugar súper paradisíaco, así que después te lo voy a señalar Pasar. ahí todo. Qué cultural, ¿no? Cuando visité Francia, las playas de Francia. Oh, es al international. revés. International. Es al revés. Están todas en tetas. O sea, no hay playa nudistas. Están todas en tetas, pero el culo tapado. Ah, bueno. O sea, las bombachas son muy grandes. Y yo llevé las bombachas de la bikini, tipo lo que sea la vedetina acá, que Vos es normal. querías mostrar. No, la bombacha normal. Claro, y eso es clásica. tanga. Y venían y me decían, che, ¿podés taparte el culo? ¿En serio? Sí. Me estás jodiendo. Pero las tetas por la rodilla, no había problema. Pero sí, el culo tapado. Y acá es al revés. Acá nos ponemos una microtanga, pero Claro. las tetas tapadas. Mirá. Es re cultural. Qué Sí, loco, ¿no? sí, mira. Todo eso del poder sobre el cuerpo. Pero bueno, ahora entonces en febrero. Sí, te vas. me estoy dando cuenta que nunca les avisé. Nos estamos enterando acá que Nos nuestra va a chica- abandonar. Una ¿Cuánto semana, tiempo? un programa, Ah, un bueno. programa, un programa, un programa, no pasa nada. Estás perdonada. ¿Con Para que quién? venga Luna. ¡Ay, puede venir gordo! Sí. Exacto. Ay, pero no, me lo voy a perder. Y bueno, cagate. Jódete. Te cagas. Por ser la primera que no está. Le voy a tirar hate en los comentarios. Voy a conectar, la voy a Ese defenestrar. chico no me gusta. La voy a Espero que defenestrar. vuelva a Milán. Es demasiado gay. Hashtag aguante Mila. Demasiado gay, dice que yo. Milas más gay. Pero bueno, ¿cómo arrancaste vos el año? Re tranqui, en casa ¿Sí? lo pasamos con amigas. Fue como, lo sentí como que no hubo tal cambio de año. Todavía me estoy acostumbrando. Capaz porque estuve muy al palo en diciembre y cuando logré bajar ya había pasado el 31. Claro. Pero lo pasamos en casa, hicimos comida a la canasta con amigas que por primera vez estaban pasando Año Nuevo sin su familia y Oh. se sentían como, viste, abandonando el nido. Claro. Y es como, dale, animate. Es que el primer año que no pasas en un nuevo con tu Sí. familia es raro. Yo A lo mí me pasé, el año pasado fue mi primer año nuevo y me sentía re huérfana. Claro. O sea, Mirá. fue todo igual de mutuo acuerdo, o sea, estaba todo bien. Creo que mi viejo no sé si se fue a la costa, mi hermano también se va con unos amigos, bueno, como que lo arreglamos así. Y yo me sentía re huérfana. Y este año no, ya fue como más libertad, o sea, más segura la decisión. Pero qué flashero eso, ¿no? De las fiestas que es como que te une con tu familia. Capaz que después durante el año te cagas a trompadas. Claro. Pero en las fiestas nos amamos todos. Sí. Y tenemos que pasarlo con la familia y con la No, abuela. una paja, no, ni pedo. Bueno, pero hay toda una Sí. connotación Sí. social que Bueno, tiene yo que después de suceder. las 12 estábamos en el balcón y hicimos videollamada con toda mi familia, mi abuela, mi mamá, mi tía. Cuando estabas allá no veía. Claro. ¿Llegaba la señal del wifi? Sí, sí, sí. O sea, en la ciudad sí. Claro. Es el fin del mundo, pero hay wifi. En la montaña no, ahí, chao. Claro, no, olvídate, ahí lo perdés y está bueno perderlo Está bueno también. Y sí, sí. Totalmente. Perderle el wifi para encontrarse. Me encanta. Desconectarse para Para conectarse. conectarse. Barra. Sobrecito de azúcar. Sigamos con más frases motivacionales. ¿Le puedo decir hola a la gente del chat? Hola, Sí, gente, hola a la del gente del chat. Gracias por estar acá. ¿Cómo arrancaron ustedes el año? Cuéntenos. Está manden un Marti, está mensajito. Mila, está Gina, está Multidani, Sí. Oriana. Están Hola, las fieles. Las fieles. Las fieles seguidoras. Nuestras fieles. Cuéntenos también cómo arrancaron el año, qué les pasó, nada, si sienten que hay como una nueva visión, si no la hay, si están medias perdidas, porque viste que también como que uno arranca a replantearse un par de cosas, aunque siento que es un poco letárgico, porque no es el nuevo año astrológico, Claro, ¿no? eso No. estaba pensando cuando dijo Mila que no lo siente todavía, porque realmente no arrancó, digamos, energéticamente y Obvio, o sea, soy astrológica. re bruja. Obvio, no lo siento. Lo voy a Obvio. sentir en marzo. O sea, en Empieza, marzo. claro, con el ingreso del sol en Aries. Ahí es como, bueno, arrancamos realmente. Ok. Esa es la energía de inicio. Ahora sí está capaz esta energía de hiperresponsabilidad de Capricornio y nada. A partir Claro, de ahí también las metas. Fíjate que todos Claro. estamos como, bueno, Sí. viendo el camino andado, Es a que ver es qué como- meta me sí. propongo. Eso sí es muy Capri. Es bajar Sí. a Mira, tierra justo- toda la idea, toda la... Justo Sí, armar Oriana el puso camino, que- el plan. Perdón, justo No, Oriana no, está puso bien. que este año lo siente muy movido, pero con mucha emoción de lograr cosas nuevas. Claro. Sí, porque empezamos a proyectar ahí como a largo plazo con Capricornio, ¿no? Entonces está bueno que sea justamente en enero en ese sentido, porque, bueno, ¿cuál es el largo plazo más corto que no? Y bueno, un año, ¿se entiende? Sí, sí, Entonces, bueno, ¿qué quiero este año, durante este 2025? ¿no? Me gusta, Sí. me gusta eso, porque es como que uno necesita un tiempo. Yo creo que en diciembre todavía estamos como muy a full, venimos Sí. como en Sí. una. Recién ahora pisamos el freno un poquito como para bajar un poco a tierra toda la idea, todo el deseo. Quedamos como un poquito con el resabio de lo que nos deja también las fiestas, que para mí son como muy reveladoras en cuanto a dónde queremos poner nuestra energía después del contacto con muchas personas. Y después, nada, en febrero siento que es como recuperar energía.
Sí. Siento que en enero es como más bueno, asiento y después me preparo energéticamente para luego en marzo como arrancar. Al menos lo siento un poco así. Como que en febrero sí me relajo más. En enero no estoy Saltás como... ahí al vacío con Acuario. Sí, totalmente. Hola Jessy, hola Bren. Mua, gracias por estar acá. Nadie me preguntó cómo yo arranqué el Te iba a año. preguntar, amiga, ¿cómo arrancaste el año vos? Yo quería decir que Mila me canceló un día antes. ¿Cómo que te canceló? ¿Con qué te canceló? Voy a sacar los trapitos al sol. ¿Con qué te canceló? Terapia en vivo nuevamente. Euge, conectate ya y aclará esto. Iba a pasar año nuevo conmigo y cuando le digo, amiga, ¿qué vas a traer para comer? Así sabemos, me dijo, no, amiga, no voy a ir. No, la abandonaste el año no, me puedo defender. nuevo. Me puedo defender. Podés. Gracias. Para que te voy a contar. Tiene a la ustedes. palabra, Mila. Te voy a contar a Yo ustedes. no te lo voy a decir por mensajito. Sucedió lo siguiente. No, me lo hizo al aire, hija de puta, peor. Acá. Ah, claro. Tomémonos unos mates. Esto está Claro. Esto es- no está hablado. No, Es- sucedió a ver, lo contame. siguiente. Es una mezcla de 3 programas. Es Hablemos sin saber, Polémica en el bar y Terapia grupal en vivo. Todo junto, hecho un programa. Juntito. Ahora sí, amiga. Para dale. que te doy la espalda y le cuento de ellos. Vamos a laburar. Sucedió lo siguiente. Mi prima está recién separada, fue un año como medio que está en una, y es el primer año que pasaba sin su familia. Y habíamos dicho de pasarlo juntas. Y habíamos, creo que una vez estábamos en tu casa y vos dijiste, pasémoslo acá. Sí, no sé sí, qué. sí, Bueno, sí. yo, Le estás por la dando. duda, porque tengo miedo. Yo interpreté que cenábamos todas juntas en la Claro. casa de Angie. Ok. Euge interpretó que no, que era después de las 12. No sé si el día que... ¿Qué nos vimos antes? ¿En el karaoke? No, en la reunión de tus alumnas. Yo me había quedado con la idea de que cenábamos con Angie, Euge no, y el día de la muestra, Eugenia me dice, che, ¿no vamos a cenar lo de Angie? Sí, le digo, vamos a cenar. No, me dice, no nos invitó a cenar. Y me da cosa como invitarnos. Entonces como que medio que ahí se generó un malentendido y ya no se sentía cómoda con cenar, y después se sumaron estas dos amigas que también quedaron huérfanas de familia. Y dije, bueno, tipo ya fue, cenamos todos en casa y después de las 12 vamos. El tema es que 12 y 10 nos agarró a todos sueño. Claro. Brindamos, ya está, pero como que me pareció para que todos se sientan cómodos, terminar cenando en casa y evitar ni incomodidades, ni malos entendidos, ni errores de comunicación. Claro, faltó comunicación asertiva. Claro. Exacto. No, ¿Me ¿sabes lo que perdonás? pasó? Sí, no, boluda. ¿Sabes lo que No pasó? importa el Es que lugar. me parece que en el momento en el que lo hablamos, en tu muestra, vos estabas Estaba muy re alegre. en pedo. No. Porque estábamos, que le dije, ay, yo no sabía, pero sí, vengan. Yo no me acuerdo. Y Yo bueno, soy y Dori. esta también. Yo me voy a pasar todo el programa defendiéndome. Yo no estaba alegre. O sea, estaba alegre, pero digamos, no estaba. No, y yo re Pero soy relajada. pisciana. Claro, ya con eso es suficiente. Yo re relajada porque también la pasé muy bien porque fue el primer fin de año que dije, miren, yo voy a poner la mesa, el que quiere venir, que venga. Y también vinieron un montón de amigas y me puse a reír. Entonces relajé, ¿viste? Porque no ¿Las está querés esto más que a de... mí? No, a todas las Obvio quiero que por sí. igual. No, a mí más. A mí me quiere menos porque no quiere a mi hijo, acuérdense. Año nuevo sin niños. Parece como la mesa de fin de año, todos peleando. Che, estoy leyendo a Caro, que dice, ¿saben algo para Piscis? Ahora te tiro algo para Piscis, Caro. Ahora quédate vamos ahí. a hablar un poquito de qué nos depara este año como un poco astrológicamente, si quieren, las astrólogas. Sí, si no- sí, Sí, Si están, no si sé yo están, qué Yo si estoy, están. yo estoy. Pero la verdad que como que lo disfruté mucho porque fue como esto de distender, de relajar. Bien. ¿Viste esto de también esa cosa de a las 12 me tengo que sentar con el celular y mandarle mensajito a Ay, todos? sí. No. Yo no saludo a dije, nadie. Hay que hacer lo que uno quiere. Eso me- para mí es ley, es disfrutar como uno quiere disfrutar. Y me cayó la ficha me de encanta. esto de voy a seguir nutriendo los vínculos que durante el año también me están presentes, nos acompañamos mutuamente, nos escuchamos y estamos. Porque la verdad que eso, viste, de estar para los cumpleaños y para las fiestas me parece una fiaca. Como que no se construye nada piola ahí. Y creo que sostener por responsabilidad a veces me da como muchísima, pero muchísima fiaca. Entonces dije, voy a relajar. Y obviamente también esas son cuestiones que a uno lo incomodan, porque es como romper con patrones que no Claro. venía sosteniendo y que al otro también le van a incomodar porque se los acostumbró tal Bueno, vez al- Capricornio. Está todo bien. La estructura, Y no. sí. No. O sí, pero no tengo ganas de sostenerlo, bien. de caretearla. Mm. Entonces Y me está parece- bien que y está bien. Claro. Está bien escupirle la cara a alguien. No, y me sentí como muy cómoda también con eso y me sentí como firme y siento que es una gran manera de cuidar mi energía. Sí, obvio. Y dije,
Acá había surgido eso de que había alguien que tenía un grupo de WhatsApp solamente para decirse feliz cumpleaños con los amigos. Y Sí. Era acá, ¿no? Sí, que había, sí, no, sí, tremendo sí, eso. sí, el grupo de amigos Claro. que una vez una persona lo comentó ahí en Sí. comentarios. Que hay un hacíamos con audio esos hablando grupos. de... Ay, Hay a audio, ver, hackers. hacker, mandalo. Mándalo. ¿Vieron que me corté flequillo nuevo? Yo te noté con el pelo más Hola oscuro. chicas, ¿cómo están? Yo las extrañé mucho. Empecé el año como el tuje, porque nada, me enteré que tengo una enfermedad que me va a acompañar de aquí hacia adelante. Pero no, o sea, estuve deprimida 1 o 2 días, pero después fue como que me desperté y dije, bueno, yo soy una persona, tengo que trabajar, tengo que vivir. Y nada, fue como que todo eso con proyectos y con estudio puede tapar todo eso. Y es raro, es como que siento que va a ser un año muy movido, tanto a nivel económico o laboral, pero también muy emocional, como que... Me acuerdo que Cami me dijo que se iba a morir una parte de mí, como una parte de mi persona. Y cuando me enteré de esto fue como, Cami, basta. ¿Cuánta razón Cambia ayuda. tenías? Basta de diagnosticar gente, Camila. No, yo no me quedé. ¿Quién es? ¿Es Marty? Es Marty, sí. Claro, porque en la tirada de en la Vermu que le hice había salido ahí algo como de un cambio. De cambio de forma, sí, represente. Y el año es año 9, que es el ermitaño en el tarot, y la regencia astrológica del ermitaño es Virgo. Entonces hay algo ahí como de encontrar El cuerpo. ese punto de conciencia para con lo interno, ya sea para con la parte psíquica o con la parte corpórea, pero sí mirar hacia adentro va a ser algo fundamental este año. Para después, obviamente, no como plantear todo lo que queramos plantear hacia adelante y algo, pero entender que tiene que haber justamente lo que decía Pri, ¿no? Que iba en la montanita subiendo, parecía el ermitaño, porque iba con su bastoncito, ¿no? ¿Por qué tiene ese bastoncito el ermitaño? ¿Por qué lo tiene el loco también? Porque hay algo de entrar en contacto con lo que realmente está sucediendo, entrar en contacto con la tierra, con el presente, con la tierra, el cuerpo, ¿no? El presente, la hora, bueno. Entonces, eso. Mirar que, sí, joya con todos los movimientos que tengamos ganas de hacer, con todos los movimientos que podamos presentir, pero que todo tiene que tener de alguna manera como un encuentro sabio con la realidad, ¿no? Un encuentro de contacto y de sabiduría para con lo que nos está pasando ahora, sin duda. Exactamente. Incluso en estos procesos por ahí Sí. de enfermedad, es como ir habitándolo con la mayor presencia y conciencia posible, porque siento que es ahí cuando empezás a sanar desde un punto más profundo. Después tal vez se vea reflejado en lo físico, pero al menos como el peso, ¿no? del diagnóstico empieza tal vez a alivianarse un montón. Sí. Entonces, bueno, Martu, ya sabes que Te para mando- lo que necesites, Te mandamos amorcito. puedes charlar con nosotras, que la idea también es esa, ¿no? Como generar un poco de red, Sí, y obvio. contenernos entre nosotros. Sí. Y buscar también, obviamente siempre los invitamos no solo con nosotras, sino a buscar espacios donde se sientan cómodos, porque siento que venimos de muchos años para adentro. No sé si el 2020 nos dejó Sí. como muy mirando para adentro. Yo coincido, sí. Y como que ahora, después de tanto tiempo aislados, de alguna forma, tal vez como desde acá por ahí, nos estamos dando cuenta de que, como vos decías, Cami, en muchos programas, en redes es mucho más fácil. Ujú. ¿No? ¿Me puedo poner nerd un Sí, cachito? obvio. Igual voy a tomar el feedback que nos dieron y vamos a ir como pasito por pasito. No voy a hablar de nada que no se entienda. Si en algún momento no entienden lo que estoy diciendo, me frenan, te miro a vos, decís, ¿qué, boluda? Y ahí empezamos de cero. Dale. Hay algo en astrología humanística. La astrología humanística es el tipo de astrología, la rama de la astrología que se enfoca en mirar los movimientos sociales y humanos de las masas humanas con respecto a la relación de los astros, ¿no? Y hay algo, una persona que fue muy referente en este tipo de astrología, que se llama Barbault de apellido, que creó en un libro, tiene todo un despliegue esto, ¿no? Pero se llama el índice Barbault. Este índice es una manera de darnos cuenta qué tanta cercanía o qué tanta lejanía tienen en el cielo los planetas grandes, se les llaman. Estos son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Todos esos planetas que son los que están más abocados a justamente movilizar masas, Ok.
cuando ese índice es chiquito, cuando están más pegaditos en el cielo, se viven momentos de crisis, se viven momentos de contracción. Las masas humanas hacen esto, ¿no? Sienten la tensión de todos esos planetas juntitos. No hay espacio. El Sí. punto de más concentración de esos planetas, de menor número de ese índice, llegó a su más bajito en 2020. Ok. Con la pandemia y con todo ese movimiento. Y a partir del 2020, todos esos planetas se empezaron a separar unos del otros. Y ahora, si bien estamos transitando, obviamente, sí, cambios y movimientos, es un caos expansivo, es un caos que está saliendo y tratando de liberarse hacia afuera. Ok. Esto lo traigo en relación a lo que vos decís de ir hacia el afuera también, porque no es momento de tensionarnos hacia adentro, sino más bien de, sí, mirar, poner conciencia de todo eso del aprendizaje que nos dejó esa etapa, Ujú. pero también llevarlo al contacto con el de al lado y con quienes estén más cerquita. Hermoso. ¿Se Me entendió? parece. Sí, Hermoso. sí, 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 recontra. sí. Y me parece crucial para este año. O sea, creo que un mantra puede ser: voy a salir a buscar una red. Sí. ¿No? Como Sí. hacer como comuna. Estuvo bajando mucho en registros esa información. Sí. Sí, muchísimo. En registros, en interpretación de sueños, todo el tiempo como la necesidad de las personas de abocarse hacia lo colectivo. De conectar. Sí. De conectar de manera real. De encontrar la tribu. Exactamente. Bueno, y ya que estamos como un poquito tocando este tema, ¿qué onda la energía para este 2025? ¿Qué consejos desde la astrología o desde su intuición, tal vez? Incluso ustedes, si tienen algún consejito, alguna data copada, tírenla acá en los comentarios o manden audio Hay o otro pregunten. audio. Oh. Ay, buenísimo, ahora lo Venga. escuchamos. Pero bueno, me gustaría como hablar sobre esto. ¿Les parece si escuchamos el audio y nos cuentan? Dale. Dale. Hacker, Hola, mandas. Brujis. Feliz año. Espero que lo hayan pasado divino. Bueno, mi año empieza movido emocionalmente, como muy cargado de emociones. Pero he escuchado que este es el año 9, algo así, y que viene como a cerrar lo que nos sirve. Y mi pregunta es, ¿a partir de cuando uno se empieza a dar cuenta como que, tipo, lo que nos sirve ya no está y uno como a ser consciente? Sé que es un trabajo personal, pero me imagino que esa energía se siente, ¿no? Como uno siente como poder o algo así. ¡Qué linda! ¿Quién es? Ori es una, Ori. es una consultante. Ah, hola, Ori. Hola, Ori. Tiene acento Gracias por chileno, tu parece, mensaje. ¿no? Es No, venezolana. Amo. Me encantó. Sí, sonaba muy dulce, Los muy- acentos recalados. Manda más es audios, Ori, divina. por favor. Me dio mucha ternura ella. Nosotras así. Sí. Me perdí en la pregunta. La pregunta que hizo fue en referencia a esto de que es un año 9 Sí. y cómo uno se da cuenta cuando algo efectivamente ya está como Mm. finalizando ese ciclo. Yo lo que tengo para comunicar con respecto a esto es, desde la numerología, joya que es un año 9, sí, 2 más 2 más 5 da 9, eso es a nivel colectivo, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tiene un año en tránsito, se llama. Y esa cuentita de cómo saber cuál es nuestro año en tránsito se saca con, Ori, préstame atención, la fecha de nacimiento con el mes y el día y el año. O sea, por ejemplo, yo cumplo el 29 del 4, bueno, nací en el 1995, pero mi cumpleaños es el 29 del 4, ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué año estoy transitando, voy a hacer la suma de 2 más 9, porque se separan los números, más 4, más 2, más 2, más 4, porque ese es el número que transité desde mi cumpleaños anterior hasta este abril. Si yo quiero saber qué año voy a estar transitando después de mi cumpleaños, ahí sí pongo 2 más 2 más 5. Y ese número lo vas a volver a reducir. Ponele que 2 más 9, 11, más 4, 15, más 2, 10, Todos sacando 13, las cuentas más como 2. el meme de las matemáticas. Me llevo una, dividido dos. Claro. Bueno, pero ponele que Ponele te que da te- 25. Ponele que te da 25, 2 más 5, 7. Siempre tenés que reducir hasta qué número. Hasta un número. Ah, Ok. hasta un número. Hasta un dígito. Hasta un dígito, Ok. claro, del 1 al 9. Entonces ahí vas a saber cómo te impacta a vos este año 9, porque sí, joya, es un año a nivel global que se cierran ciclos y tal, para la humanidad toda, pero para cada uno individualmente puede ser un año de comienzos, o puede ser un año de estructuración, o puede ser un año de lo que sea. Entonces nada, joya con la información generalizada, pero siempre vayan a lo personal. Ori, ver para cómo mí, impacta. pedile un turno a Cami, que ahí te vas a ver guiar cuál es tu número en la numerología. Sí, también. Bueno, Sí, si sí. quieren, obviamente.
Y además siento que también en esto de el saber cuándo algo ya... Hablas al micrófono. Ay, perdón. La conductora se olvidó como... Sí, yo ella está tomando mate. Tomando mate tranquila. con el hacker, se fue. Siento que por ahí también, al menos siendo autorreferencial, yo me doy cuenta de cuando las cosas verdaderamente las tengo tal vez un poquito más integradas o ya no pesan tanto como antes, justamente porque me doy cuenta que no impactan de la misma manera en mi interior. Antes, por ahí, al pensar en determinada situación, me movilizaba, me traía una emoción en particular, y después cuando la vuelvo a pensar después de un laburo, como que la habito desde otro lugar. Y ahí ya siento de que, bueno, acá se dio una vuelta de tuerca más y estoy empezando a transitar esto de otra manera. Seguramente, dependiendo de cada uno, según cómo sea esa nueva forma, te darás cuenta de si es necesario seguir profundizando o si no. Pero creo que como la clave está en esa autoobservación, ¿no? De saber cómo es que va atravesando por el cuerpo todo eso. Estoy pensando con todo lo del hateo y todo eso, que yo creo que en otro momento hubiese sido mucho más duro que ahora. Haciendo referencia a esto que decís. Igual Ori preguntó cómo darse cuenta que algo ya no le sirve. Que ya no le sirve. Usó esa palabra, servir. Una pregunta como yo me quedé pensando, porque realmente es como muy personal también. ¿Cómo darse cuenta cuando algo no sirve? Yo siento que es cuando algo pesa mucho también. Cuando estás arrastrando algo, ahí es cuando ya hay que darle rienda, ¿no? No sé, siento eso. Para mí es como decir, cuando pensás en eso, en vez de decir, decís... Claro. Te juro. Bueno, acá hay algo que soltar. Muy sacar. primitivo, ¿viste? Como... Sí. Sonó muy orgásmico, pero es como... para mí es muy primitivo, pero para mí el cuerpo da un montón de señales. Sí. Cuando ya al momento de tener que ir a hacer determinada actividad o relacionarte con tal persona... Sí, el cuerpo se tensiona, tu estómago se cierra y es como... Salí de ahí. ¿Sabes? Un montón de veces he tenido un montón de proyectos en la cabeza que era como que, no, esto sí lo voy a hacer porque me va a servir un montón y me va a llevar para allá y qué sé yo. Y cuando me sentaba enfrente de la computadora era como, bueno, dale. ¿Y qué va a salir ya? Sí, no. Ahí voy a eso, porque hablando de esto también fue algo que estuvo saliendo mucho en las sesiones. Hay mucha gente que no tiene un registro tan consciente del cuerpo. ¿No? Entonces nosotros le podemos decir como, escucha tu cuerpo, y si yo estoy re desconectado con el cuerpo frente al trauma y frente a un montón de cosas, nada, directamente se pone en mute en algún sentido. Es verdad. Y después lo termina expresando como a través de una enfermedad, ¿no? Como, bueno, volviendo. Creo que cuando no podemos terminar de registrar con el cuerpo, hay que prestarle atención a la realidad. Si algo no sucede es porque no sirve. Para o mí. dejarte guiar también. Yo, mira... muy ascendente en Tauro, encima que mi aprendizaje es conectar con el cuerpo. Yo me recreía hace 2 años que si yo reescucho mi cuerpo, y obviamente uno va aprendiendo diferentes a registrarlo, niveles, claro. obvio. Y en terapia la psicóloga me dijo, vos no escuchás tu cuerpo. Yo como, ¿cómo que no? ¿cómo que no? Me pasó lo mismo, pero con las Esa emociones. Mira, me dijo, eso es un pensamiento, no es una emoción. Y yo tipo, Claro. Yo me quedé como, pero como si yo siempre digo que escucho mi cuerpo. Y no, y me dice, no, porque fíjate cómo cuando hablas de determinada cosa te tensionás, te cerrás y no te estás dando cuenta que eso no te está haciendo bien. Y Claro. era como, ah, bueno. Ah. Y ahí empecé a Qué registrar. bueno que te pago. total. Sí. Total. Ahora que las escuchaba hablar y pensaba, bueno, en experiencias propias y también de mi gente cercana, a no confundir que muchas veces creemos que algo no nos sirve, que algo no nos suma, que algo cumple su ciclo, y en realidad somos nosotros mismos desconectados de eso o sin saber poner el foco o auto boicoteándonos, y no es la cosa, sino somos nosotros. Sí. ¿Se entendió para dónde va la cosa? Sí, obvio. No sé, estás mal con tu laburo. Y sí, capaz la solución es, no, listo, renunciá porque ya este laburo cumplió un ciclo con vos, no va más. Y vas a cambiar el laburo y vas a seguir mal. Total. Y la solución no está en cambiar de laburo hasta que uno resuene con tu alma, Hoy tu justo esencia. veía un video que era la gente que emigra, de una psicóloga que se dedica a acompañar personas que justamente emigran. Decía, si vos tenés problemas de salud mental, te van a acompañar a donde vayas. No quiere decir que porque te vayas a vivir a otro lado, ese problema se va a ir. Al contrario. Pero prefiero sufrir en Ibiza. Luna en Sagitario. Voy a hablar para la gente que no Crece entiende. mucho más, porque además también te aislás de
de tu red, es como te tenés que adaptar a un nuevo ámbito que Mila, el ¿estás cuerpo ahí? tiene Mila, decime que estás escuchando esto. Te amo. Acá estoy. No, vos no, la otra Mila que emigró tiene Y también imagino que te autofrustrás porque te vas en búsqueda de ese bienestar que claramente no va a llegar y te encontrás eso en la otra punta del mundo con la misma mierda que venías arrastrando de antes. Total. Porque Y con más problemas con mejor paisaje, o desafíos sí. que enfrentar, porque es un desafío emigrar. Si ya estás bien a ver, ¿quién está 100% bien? No todos tenemos desafíos y un ¿Qué es montón bien? de cosas. Pero digo, si te vas como, bueno, ok, me voy bien a vivir a tal lugar, ahí ya tenés un montón de desafíos que enfrentar en ese lugar. Imagínate si te vas como queriendo escapar de tus problemas. Se hacen más grandecitos. ¿Sabés que también me parece clave a la hora de esto? Porque, bueno, por ahí pasa esto de... tal vez no es ahí, pero uno sigue entregando esa energía a ese lugar porque por A o por B no podés dejarlo y no lográs entender que eso ya caducó o lo que fuere y no estás dispuesto tal vez al cambio que eso requiere. Para mí, volvemos a lo mismo, es clave el círculo de amigos. Pero círculo de amigos, no, viste que uno tiene diferentes círculos de amigos. El que está para la joda, Los que te dan contención. el que sabes que es ácido. Que no te va a cubrir de caricias, que no te va, o sí, pero desde otro lugar, Total. ¿no? Que no va a venir a consolarte desde desde la compasión, así como, bueno, no, tranqui, ya todo se va a dar. Bueno, Sino el que te va a poner de cara a las cosas y te va a decir, che, amigo, pero ¿no te parece que esto que estás haciendo va un poquito? Y para mí es clave también abrirse a la escucha que puede recontra incomodar sí. y tal vez te enojes con esa amiga, con ese amigo, con esa madre, con ese quien fuere, pero que te va a venir a sacudir un poquito y decirte, Sí. che, mira, acá hay algo que vos me lo estás diciendo y no te estás escuchando. Yo vi un Bueno, video de psicóloga. la Dalia. de mala amiga. Ese, Me pareció que dice, espectacular. es necesario tener una mala amiga. Sí. Esa que te dice, che, amiga, estás en cualquiera, ¿eh? Y es como, te choca, pero ella decía, si no te lo dice, ¿quién te lo va a decir? Alguien te lo tiene que decir, es como... Y coincido, es chocante igual. Sí. Pero es necesario también. Y ahí, igual, ojo, porque ahí también se disfrazan esas falsas amistades que es como, ay, no, yo te tengo que decir la verdad y te clavan unos cuchillos que tampoco... Bueno, pero es hay esto que- de que escuchemos consejos de quien total. realmente creemos que vale la pena. Yo lo digo porque, bueno, tuve Claro. ese mal ojo de Te lo elegir digo porque te amistades. quiero, ¿eh? Claro, y te yo te están lo digo, redando te y lo es digo como- por tu bien, Yo amiga. estuve ahí. Yo te lo Yo digo, estuve yo ahí estuve y ahí. puede salir. Sí, no me querés nada, flaca. ¿Sabés qué me parece súper importante? Al menos a mí me está sirviendo con las personas que por ahí son más frontales. Sí. Yo sé que están ahí, cuando yo les pido un consejo, me van a dar un consejo crudo y me gusta. Sí. Pero a veces está esto de el opinólogo libre, Claro. de lo que empezamos hablando, y pasa esto de yo voy a pedirte la opinión, porque sé que tu opinión vale un montón, pero te voy a pedir opinión sobre temas puntuales. No opines libremente sobre toda mi vida, porque Claro. a veces eso sí me digo, ¿para qué? No necesitaba que opines sobre este tema, pero sí sé que tu visión me encanta para ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, nada, como que estoy jugando un poquito con ese límite para ver qué onda, porque sí, viste, la amiga que te la da todo el tiempo, si es todo el tiempo es como, bueno, pará un poco, pero te necesito igual, ¿no? Entonces es como un poco por ese lado. Pero, Sigo pensando en la pregunta de Ori. ay, ¿qué pensás? Que ella sabe. Que no saques turno conmigo, Ori. O sea, en realidad, si Perdía. si querés sacar, sí. Pero no te voy a decir qué te sirve y qué no te sirve. Nadie es capaz No. de decirnos. ¿Yo ya lo dije esto? ¿Lo de la moneda en el aire? No, a ver. Cuando yo estaba estudiando tarot y estábamos viendo la carta del ermitaño, la número 9, mi profesor de ese momento dice como, bueno, el ermitaño es la voz de la conciencia que tiene la respuesta a todas las preguntas que nos podamos hacer. Y yo con mi ascendente en Géminis lo miré y le dije, ¿cuál de todas? Porque yo tengo 15 voces acá adentro, entonces no sabría decirte cuál tiene la respuesta acá. Y él me miró así y me dijo, ¿viste cuando algo supuestamente no te importa tanto y tirás una moneda y dejas al azar? En esos milisegundos en los que la moneda está volando, vos decís, ay, me gustaría que caiga de este lado o me gustaría que caiga de este otro. Sí, sí, sí. Así de fugaz es la voz de la conciencia. Y así de
rápido se pasa, ¿no? Ese momento. No, tenemos que hacer de cuenta que no nos importa tanto, por un lado, como para dejarlo al azar. Si sucede, conviene. Si no sucede, no sucede. Pero en algún punto está esa parte de nuestro que tiene esa capacidad de registrar. Así que, Ori, ponete a tirar una moneda. Epa, ay, me encantó. Estoy poniendo Y escucha la grupo musiquita acá hacer de fondo. clip de lo de la moneda. Te amo. Pero porque fue como, Clip de la moneda. sí, para no olvidarnos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, me parece que es como un lindo momento para empezar a hablar sobre esto de qué nos depara este año. ¿Qué sienten? ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara? No, yo me identifico con este concepto que me bajó, que es un caos expansivo. Muchos movimientos, todos los transpersonales, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, todos cambian de signo. Plutón ya cambió, ya entró en Acuario, ya hablamos de eso, vayan a otros videos a buscar el de Plutón en Acuario. Pero todos esos planetas grandes cambian y entran a nuevos signos. Y Neptuno y Saturno, que son también dos de estos, entran a Aries, al primer signo del zodíaco. Entonces entran en un nuevo ciclo ellos como planetas. ¿Y eso qué significa? Y eso es mucho movimiento. Es como si tuvieses... Como si hubiese una gran lista de nuevas tareas que no experimentaste antes en tu vida y que ninguna de las formas que vos tenías antes de resolver las tareas que se te habían presentado va a funcionar con estas nuevas tareas. Es todo muy incierto, chicas. La Es como puta todo muy... madre. Okay. No, yo creo que es un año profundamente creativo. Respuestas nos iban a dar. Sí, no. Sí, no, Preguntas. es que no hay una hay. respuesta. No. Yo siento que Tengo si hay una mil respuesta es la red. preguntas. Con el ingreso de Urano en Géminis también siento que y ante tanto inicio es como generar realmente una red, porque si venías curtiendo solo es como ya no, este año tenés que tener tu contención. Sí, Ok. y la creatividad surge también del brainstorming, de poderme juntar con otros, ¿no? Yo opino esto, vos opinás esto otro, y acá surge otra palabra, y esto, y esto, y esto. Sí, va a haber como muchas Sí. novedades, mucha cosa nueva que no conocemos. Es como un año realmente muy novedoso. Nuevos caminos, nuevos trabajos también, como nuevas maneras de comunicarse, como que se va a expandir mucho todo. Sí. Ok. Y firmemente creo esto, ¿no? Como frente a problemas nuevos o frente a tareas, no lo quiero identificar como problemas, frente a desafíos nuevos, no podemos actuar con soluciones viejas. No. Entonces hay ahí un cambio de paradigma a nivel humano general, que el humano necesita actuar de otra forma. Porque es imperioso, digamos, que elijamos posicionarnos frente... Y de nuevo, no, como lo dijo Mila recién hace un rato con mucha sabiduría, pero no lo profundizamos tanto y creo que es realmente importantísimo lo que dijiste, amor. No se trata del afuera, se trata del observador que nosotros tengamos. Entonces, lo que tiene que cambiar no es el afuera, lo que tiene que cambiar no es el contexto. El contexto yo lo puedo cambiar 1500 veces, me puedo mover, me puedo ir a China, puedo cambiar 800 veces de grupo de amigos, pero si yo tengo el mismo observador y conservo los mismos juicios para con mi vida, siempre, desde siempre, y lo sostengo porque esto es lo que me identificó a mí como... Nada cambia. Nada cambia. Es que al fin y al cabo, o sea, lo social nace de miles de individualidades, Exacto. ¿me entendés? Compiladas. Sí. Y que bueno, están todas apuntando, consciente o inconscientemente, hacia determinado punto, ¿no? Ujú. Entonces ahí volvemos a esto de hacerse cargo, asumir como responsabilidad acerca de cuáles son aquellas cosas a las que les damos importancia, a las cuales le entregamos nuestra energía, en donde hacemos foco, qué es lo que queremos construir y desde dónde. Entonces, cuando uno se para en ese lugar de responsabilidad es donde empiezan ahí los cambios. El tema es que da miedo asumir esas responsabilidades, porque aparece la incertidumbre. Y está qué pasa bien sin tener cambio? miedo. Total. Y está bien Da miedo y tener también siento que cada vez están, como que siento que cada vez somos mucho más conscientes. Estos son temas que nos hablaban hace un par de años, no sé, capaz generaciones de nuestros padres, abuelos, ni en pedo. O sea, como a nivel humanidad estamos cada vez más despiertos y más conscientes, pero estamos cada vez más solos y más desconectados. Entonces, tengo la teoría. Pero después en la práctica, yo no sé si son estas porongas del celular, de la vorágine, la rutina, todo, que nos noto cada vez más apagados. Entonces,
este es el diablo. No vamos a conectar nunca. No. Este es el maldito diablo, no es Satán, es esto. Bueno, Sí, hay algo que muy escuché evangélica. hace unos días que era la diferencia entre el religioso y el místico, que es algo que se va a notar mucho más ahora con el ingreso de Neptuno en Aries. Porque el religioso es el que tiene un intermediario con Dios, ¿no? El Papa, qué sé yo, tiene como un intermediario. En cambio, el místico es el que encarna realmente y baja esa energía de Dios. Es como, yo reconozco que soy esa propia fuerza y que no necesito de alguien que me baje, sino es como empezar a conectar con la propia individualidad para entender también que somos esa energía que tanto buscamos afuera. Y me pareció hermoso porque esto que decís también de la conciencia que se empieza a ver, porque claramente hay cada vez más personas que viven su propia experiencia espiritual y no que la buscan afuera o lo que me dice tal religioso, no es como no, yo lo veo, yo lo siento, yo lo canalizo. Sí, algo también de, bueno, de Urano en Géminis, ¿no? Y de los movimientos de, bueno, Saturno en Aries y un montón de cosas reflejan esto, como que no va a haber dogma, no va a haber, bueno, y el nodo norte en Piscis, ¿no? También. Como no va a haber algo o alguien o una verdad o una persona que venga a salvarnos. No. Y tiene que ver también ahí con, bueno, no me quiero meter a hablar de la era de Acuario porque mucho mambo, ¿no? Pero tiene que ver con ya entender que no podemos seguir, nos tenemos que hacer cargo, no podemos seguir depositando la responsabilidad de que alguien venga a mágicamente solucionarme. Expiar nuestros pecados Claro. y purificarnos. Y... Claro, estamos los unos con los otros, uno al lado del otro, viendo cómo hacemos para no dejarnos caer y sostenernos y llevarnos al lugar más amoroso posible, con todo lo que sucede, ¿no? Sí. En la vida misma. Che, y todos estos movimientos astrológicos que están ahora planteando, Sí. ¿son cosas que van a suceder ahora a corto plazo, o sea, es enero, febrero, marzo, o estamos hablando en general No, movimientos todo del el año? año. Todo el año. Y Pasa bien adelante. Claro, porque los planetas también tienen, los planetas sacando el Sol y la Luna, desde Mercurio para abajo, Mercurio, Venus, Marte, todos, pero Júpiter, Urano, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que son estos 5 grandes, tienen procesos de retrogradación, o sea que, entre comillas, vuelven sobre sus pasos. Entonces, Urano entra a Géminis, pero después vuelve a entrar en Tauro 6 meses y recién en 2026 entra definitivamente. Es como que hacen una probadita, como lo hizo Plutón en Acuario en el 2023, me parece, a principios de 2023, que No me entró acuerdo. y después volvió a Capricornio. Nada, cuestión, es como... Mira, te meto acá un cachito. Como el tráiler de lo Claro. que se viene. Te meto acá un cachito. Prepárate. Prepárate. Sí. Volví un cachito a lo conocido. En 2026, pumba. Claro, es algo que vamos a ir masticando. Son Masticando. fichas que van a ir Sí, cayendo. Son van cosas cayendo. re progresivas, Re de a re poquito. lentas. Sí. A mí lo que me gusta es esto de que por ahí es lo que vos trabajás en la membresía, Cami, esto Sí. de trabajar con las diferentes lunas y sí hay cambios que son como más de mes a mes, que te invitan a reflexionar mes a mes y que está bueno esos momentos, bueno, de luna llena y de luna nueva, como para ir haciendo un registro de cuál es la energía que vos estás moviendo dentro de todo este proceso, ¿no? Y cómo impacta y cómo se relaciona, cómo se conecta, porque recordemos que vemos a la astrología como este baile, ¿no? Como esta cosa de que se entrecruza y que todo va a depender de cómo nos encuentre parados, supongo, el cómo nos afecten ciertos movimientos astrológicos, Sí. ¿no? Que los movimientos que podamos tomar también están muy anclados en las emociones que sintamos, que estemos sintiendo y las que como se me fue la palabra, pero cuando promoves, ahí está, en las emociones que elijamos promover, ¿no? En nuestra vida, con los que tenemos al lado. Yo creo que, de nuevo, ¿no? Como creo que cuando arranca un año hay como una tendencia a querer entenderlo, querer saberlo, qué va a pasar, cómo nos vamos a sentir, qué es lo que nos depara, Ni idea. Nadie flaco. lo sabe. Nadie lo sabe. No. Y no porque no porque yo me ponga en ortiva y no quiera y yo me quiero guardar la verdad, sino porque realmente no lo sé.
El horóscopo de Mía Hay me lo una, dice. hay una guía que marca por ahí un camino, pero la realidad es que nadie te puede decir realmente lo que te va a pasar. No. Porque además, por ejemplo, Urano, ponele, cuando entra en Géminis, cada persona tiene a Géminis en una casa astrológica, en un área de vida, y cada uno lo va a estar resintiendo de una manera re diferente. Podemos hablar de generalidades de lo que, como dijiste vos, esta parte de la astrología que interpreta movimientos más colectivos, que es lo que pasa como humanidad con el ingreso de, por ejemplo, Urano en Géminis, Neptuno en Aries, pero en tu propia carta, en tu propia vida, en tu propia realidad, en ese círculo, vos lo vas a estar viviendo de una manera diferente a la persona que tenés al lado. Entonces es muy personal. ¿Querés que te lo resuma para un reel? ¿Así haces Sí, otro? sí, sí. Dale, va. 5 planetas que son importantes. De nuevo, para va. Ya, acción. 5 planetas que tienen ingresos a nuevos signos teniendo en cuenta el ingreso de Plutón en Acuario que ya sucedió. Plutón en Acuario viene a transformar la manera en la cual nos vinculamos con los grupos, con esas redes de personas, encontrar nuestra tribu, perdón, ahí No, no, va a seguí, ser seguí, que- seguí. corta, sigue encontrar gritando. nuestra tribu y poder transformarnos a partir de esa unión en lo colectivo. Va a haber mucho movimiento de lo social. Ujú. Voy de atrás para adelante. Neptuno entrando en Aries. Neptuno marca modas. Neptuno es el regente de Piscis y conecta como con todo lo que es empatizo. Empatizo y siento todo esto que está a mi alrededor. Si Neptuno entra en Aries, la moda que marca es lamentablemente, no sé, no lo quiero poner como algo malo. Voy a editarme lamentablemente. Ok. Neptuno, la moda que marca es la individualidad. Va a haber una gran pulsión de ir hacia mi deseo, ir hacia lo que yo me propongo, luchar por esto, luchar por aquello, encontrar mi pasión, encontrar aquello que me moviliza y lamentablemente quizás también sea un año como para aprender a gestionar más el enojo, la ira, la frustración, que son todas las emociones que están asociadas a Aries. Y que va a ser mucho más fácil si se hace desde esto colectivo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Urano ingresando a Géminis. Urano es el planeta que marca aquellas nuevas informaciones y cómo nos tenemos que reactualizar nuestro sistema operativo. Y al ingresar en Géminis, el sistema operativo que actualiza Géminis es la mente. Géminis es nuestra cabecita, la manera en la cual nos vinculamos con nuestras dualidades, con nuestras luces, con nuestra sombra, con la idea de que tengo que abrirme a nuevas perspectivas, hacerme más preguntas, encontrar de alguna manera la curiosidad necesaria para no quedarme tan quieto y no quedarme tan fijo. Saturno también entrando en Aries, se viene el retorno de Saturno para las personas que tienen Saturno en Aries natalmente. Vos se te viene, querida. Llora. Tapizan. Cuando, por más de que falten grados, cuando Saturno entra al signo en donde la persona lo tiene natalmente, ya lo empieza a sentir. Ok. Toma agua. Sí, toma Ruido agüita. de mate. Toma agüita. ¿Y eso, Saturno en Aries, qué significa? Saturno ¿Qué en es? Aries contribuye al desarrollo de Neptuno en Aries, tomando este deseo con mucha responsabilidad y entendiendo que nadie más que yo es capaz de hacerme cargo de aquello que deseo y de luchar por lo que yo quiero luchar. Ok. Se puso re incómoda. de Se puso pronto. recta, tipo, siento el peso del mundo. Cambiemos de tema, por favor. Soy solo una pisciana. Y por último, por favor. claro, ahí madurá en Aries, sí, madurá en Aries. Bueno, y por último, Júpiter entrando en Cáncer, que es mi movimiento favorito de Júpiter en Cáncer, porque Júpiter nos habla de dónde voy a sacar la maestría, de dónde voy a sacar realmente el aprendizaje más expansivo y más fructífero de Cáncer, de la conexión con nuestras emociones, de la conexión con nuestra vulnerabilidad, del contacto con aquello que me resulta interno, íntimo y con ganas de cuidarlo, ¿no? Hermoso. Sí. Yo creo que ahí hay un gran resumen. O sea, si toman eso, pueden encontrar como un montón de claves de saber dónde tal vez como a qué espacios ir recurriendo para surfearlos de la mejor manera. Ujú. Porque si hablamos de muchísima individualidad, pero la importancia de lo colectivo es encontrar grupos en los que nos sintamos contenidos, en los que podamos ser vulnerables, en los que podamos explorarnos y descubrir nuevas cosas, entendiendo que en el proceso no hace falta que yo entregue mi esencia o me funda, ¿me entendés? En el todo, porque lo que yo aporto no deja de ser valioso, ¿no? Igual, pero siendo positiva con este tránsito de Neptuno y Saturno en Aries, porque claramente hay como una tendencia a que la cosa se ponga como intensa. Intensa. que haya Sí.
cosas intensas, mucha pelea, mucha enojo, mucha cosa que a mí no me gusta, obviamente, pero buscándole lo positivo, siento que hay muchas personas que necesitan conectar con esa individualidad para conectar con su Obvio. deseo. Porque hay personas que no tienen ni idea de lo que desean. Obvio. Muchísimas personas. Entonces siento que les va a ayudar a eso, a ver qué deseo, voy por esto. Claro, que yo creo que el tránsito de Neptuno y Saturno en Aries termina de fijar el aprendizaje que nos dejaron los nodos. El nodo norte estuvo en Aries por el último año y medio. Los nodos son algo que colectivamente tenemos que aprender, ¿no? Entonces tuvo la temática vincular de qué espacio le doy al otro, qué espacio me doy a mí, y ya al entrar los nodos son puntos matemáticos, no tienen un peso físico. Ya al entrar 2 planetas con un peso físico al signo de Aries es como, bueno, a ver si realmente ahora te posicionás en ese lugar de conexión con la individualidad. Iba a decir, ya Sí, cierro. decime. No, para la persona que había preguntado sobre Piscis, justamente esto, Piscis fue el mejor guerrero, yo creo, de este último año y medio, porque lo tuvo a Saturno transitando. Creo que, no sé, es como que siento que para los piscianos ahora un poco se trata de activar y de encontrar esa flecha que puede direccionarlos a sentirse más como dueños de ellos mismos en algún punto. Sí. Bajar Sí. un poco también a la tierra, Ujú. empezar Sí. a hacerse cargo justamente. Sí. Sí, a mí me gustó algo que escuché la otra vez y era esto de que lo contrario a la guerra es la curiosidad, ¿no? Qué Entonces, lindo. teniendo en cuenta esto de que por ahí va a haber movimientos que nos tengan como muy reactivos, que haya una tendencia, ¿no?, hacia esta intensidad que a veces nos lleva a las confrontaciones, entender que por ahí las cosas no las tenemos que tomar como tan personales, y por ahí si es algo o alguien, ¿no?, que verdaderamente una persona con la que verdaderamente te interese construir, en vez de encarar esto como, nada, me está atacando, de decir, ¿de dónde sale esto? Sé curioso, ¿no? Como incluso de dónde sale esto, sé curioso con vos mismo. ¿De dónde nace este arranque? ¿Es algo que podamos trabajar o que yo pueda trabajar, ¿no? Como esto de lo contrario a la guerra es la curiosidad. Porque Me encanta. si no te animás a conocer al otro, si no te animás a sumergirte en eso, ¿qué sentido tiene este ida y vuelta? ¿Entendés? Como que no hay nada valioso ahí. Sí, el Entonces, ego y querer tener la respuesta, la razón, porque es me como- parece súper... Eso es lo que genera las guerras para mí. Y me pasó eso con el resto de cuando siento que estoy ahí como con una persona que... Ok, curiosidad un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque también obviamente eso es algo que se va construyendo con el tiempo. Hay personas que son como muy impulsivas y como que arrancan. Pero me parece que si estás escuchando esto y que por algo te interesa este programa en el que sabés que hablamos de estas cosas, por ahí es algo valioso a entender, ¿no? La capacidad de frenar y decir, ¿de dónde están haciendo todo esto? Sí, es re válido. O al Y menos es hacelo después. necesario que haya Peleate, personas- pero hacelo después, ¿no? Como evaluar. ¿Qué es eso? Un meme para mí. Ya yo era funada, como afunada, ¿entendés? ¿Por qué? Después me van a funar Por por, el algo que hate. dije. ¿Por qué? Por el hate. Respecto a esto también de la curiosidad, hoy la psicóloga me preguntaba, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo te hizo sentir todo esto? ¿Qué sé yo? Y realmente me puso en un lugar muy curioso de conmigo misma, ¿no? Y empecé a preguntarme como... ¿Y por qué no lo dejo al Gordi? ¿Por qué soy tan cuida con él? ¿Por qué? Y obviamente terminé en mi infancia y en el vínculo con mis viejos y en que yo fui Hermoso lo que se abrió. Se abrió un montón de cosas porque yo fui soy- No es tan malo el hate, ¿viste? no es tan ¿viste? malo el hate. Nada, está bien. Está Igual- bien que te hate. Igual es más lindo preguntarse esas cosas desde otros lugares, ¿no? Pero bueno. No, pero no lo hubiese hecho. Claro. No había llegado ahí. No me Ok. había preguntado por qué soy tan pegada a mi niño y por qué lo cuido tanto, más allá del amor. O sea, mi respuesta era como, bueno, porque lo amo mucho, soy madre primeriza, no sé. Yo soy la más chiquita de mis hermanos. Y mis papás me tuvieron muy de grande y ellos hicieron muchas cosas, viajaron mucho y se iban a lugares todo el tiempo sin mí. Yo pasé mucho tiempo sola. Ok. Así que miren dónde me dejaron. mira. ¿Cuántos También. casamientos habrán ido sin vos? ¿Cuántos casamientos habrán ido sin mí? Fueron a conocer el glaciar Perito Moreno sin mí, ¿no? Como un montón de... Eso no se Los Claro. ramitos al sur. Entonces, como hay un montón de cosas, sin dudas, ahí que la curiosidad Claro, esa abre. herida de yo no le quiero hacer lo mismo. Yo no le quiero hacer lo mismo, sin dudas. Y nada, como esto, ¿no? Si yo hubiese recibido el hate y en vez de ponerme curiosa con eso,
hubiese dejado de llevar quizás por la emoción, esto hubiese terminado súper triste, súper enojada, súper angustiada. No estarías acá. No estaría acá, capaz, ¿no? O me hubiese enojado con vos, o lo que sea, ¿no? Sí. Y también, te lo digo, capaz te sirve, capaz no. Te lo digo Pero porque te lo digo te porque quiero. te digo porque te quiero. No, porque una vez la psicóloga Porque me no te veo dijo bien, ¿sabes? como que, porque yo soy siempre muy modo Libra, no cero confrontación, no decir las cosas mal, así. Y bueno, me lo marcaba mucho de que a veces es necesario como que se obvio. rompa la armonía. La cordialidad. Sí. Y me decía, hay personas que necesitan que las cosas les lleguen de esa manera, como una cachetada, como porque si se lo dicen suavecito, no les es como te resbala y no seguís. Sí. Y recién pensaba esto, capaz te vino ese hate y te hizo mover para que te enfrentes a eso, porque quizás si alguien te lo decía, che, ¿no te parece que lo mandabas a la mierda? Amores, ¿entendés? mis dos mejores amigas todo el tiempo me dicen, ¿cuándo lo vas a destetar? Salgamos de joda. Yo no salgo desde que me parece que no volví a salir Mira. a un boliche nocturno. Y las dos, sacando a la madrina del Gordi, que es como más Team Cáncer, más cuidado, Sí. las otras dos que son como muy Acuario, muy Leo, ¿no? Están como, dale, recupera tu individualidad, dale, salgamos, tal. Y me lo dicen despacito, claramente, para Claro. que yo no me enoje. Y a mí me chupo, como yo la mando a cagar. Ahí va, Las mirá. remando a o sea, Mira, el universo cuando te quiere mandar un mensaje, te por lo manda eso, como sea. Claramente. Entonces ahí hay algo, ¿no? De empezar a mirar más curiosamente, sin tomármelo, tomándomelo como un mensaje, sin tomármelo exclusivamente personal. Aunque la persona que me dijo que mi, Le quedó acá que mi hijo iba a tener depresión porque yo lo amaba mucho. Es buenísimo. Mira ese dedo, mira ese dedo. ¿Cómo le vas a decir a alguien? No, es increíble. A mí me parece muy fuerte. Tienen depresión los nenes que sus padres no los aman. Eso quizás sea algo más razonable. No, de ves, pensar. a mí eso me parece como... Angie se enoja. Yo por eso les dije, Y che, sí. cerremos los comentarios porque me parece como completamente innecesario lo que se está generando. Pero bueno, pero porque también yo veía esto de decir, bueno, no, entonces serás una mala madre. Pará, hermano, viste un video de 50 Sí, sí. En segundos. el video original completo, en la transmisión, Sí. hay un comentario que dice el minuto, Sí. minuteado. Acá está el momento del reel. ¿En serio? Sí. Bueno. No, es que Mira. era obvio que iba a ser como algo polémico, Sí. pero de ahí, al asumir, ¿me entendés? O al decirle a una persona cómo es, incluso dentro de la maternidad, que yo siento que es como algo también como Sí, es muy pero hay gente sensible. que no te conoce, que te vio en 10 segundos en lo que dijiste. Es como que, qué sé yo. Si me dijeron que lo amaba demasiado o que ni yo lo quería, también que era narcisista, Cualquiera. que tenía el pelo duro. Algo más. ¿Está bien amarlo? ¿Está mal amarlo? No sé, todo Eso, es claro, eso. que lo dejaba por ir al boliche, que lo tenía que dejar, que no me haga las uñas y le pague la niñera. Lo leí. Hacker, enfócame esto para que lo vean, boludo. Enfócame Hay esto. que pagarle a la psicóloga y la A vos te parece que estas son uñas. No tengo ni quita esmalte. Me pinté de rojo, que era el único color que tenía para Para Navidad, seguro. No, antes. Mira, Para- yo que no veo un culo desde lejos pensé que tenías corazoncitos pintados. Nail art. Nail art. Shakira en el 2000 soy, boludo. Canje de, Mira, de y esta- uñas. la de lavar los platos la tengo completamente despintada, así. O sea, no, con esa lo voy a la esponjita. Che, pará, ¿qué se necesita para ser un hater? ¿Qué creen? No, tener mucha mierda. Ser infeliz. adentro. Ser infeliz, tener Sí, mucha sí, mierda adentro. sí. Ser infeliz. Tener mucho tiempo. Sí, también. Para ser hater tenés que tener una banda de tiempo. Porque yo vi una en particular que, no sé, hizo un comentario que se ve que fue también como muy polémico. Y además de responder ella, vi mucha gente que empezó como a tener discusiones con ella. Claro. Mierda. Y se respondían. Y boludo, fueron como 10 días que estuvo el video clavado habiendo, ahí. sí. Y siguen respondiendo con esa chica. Y la chica sigue contestando. Entonces digo... ¿Quiere Ay, pelear? no. No, yo leí algunos que eran como, dije, bueno, chao, no miro más. Y que sigan ahí, qué sé yo. Me Sí, pareció pero es como terrible. decir, che, ¿cuánto foco le ponemos? Y eso también fue algo que estuvo apareciendo mucho en las sesiones de fin de año y comienzo de año. Fue, ¿cuánto tiempo me está quitando esto? Y es algo que, bueno, viste esto de los consultantes siempre te traen a colación algo que vos también tenés que trabajar. Ajá. Hice eso de ver las horas pantalla. ¿Cuántas? Pánico.
¿Cuánto? Un día llegué a estar 8 horas. No, amiga. Amiga, yo pensé que soy muy enferma del celu, pero me ganaste. Un Un día llegué a tercio. estar 8 horas. Un tercio de tu día. Y dije, claro, por eso los dolores de cabeza, hermana. Y encima, cuando no estoy viendo Yo el no sé celular, cuántas horas, estoy viendo ¿eh? una serie. Si no Pero- estoy viendo una serie, Claro, la estoy pantalla trabajando. Estoy todo el tiempo con Claro, también es eso. O sea, no es que solo estás boludeando, estás trabajando también. Sí, pero si soy completamente honesta conmigo, de esas 8 horas, por ahí estuve 1 hora y media trabajando con Claro. fuerza. El resto no. Es que TikTok es tan adictivo. Qué fuerte, amor. Y un día igual hice eso, pero fue el día que vi como la semana de mis horas pantalla y dije, Es un montón. Es un montón. ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ay, apareció mi mamá. Feliz 25, mami, te amo. ¡Oli! Queremos Feliz alfajores. año. El año va a ser muy feliz con Aprovechamos. alfajores. Che, no, paren, este fin de me voy a la costa, la veo a mi mamá y les traigo Vamos. alfajores ya. Hermo- Ahí está, Ay, sí, listo. qué rico que están esos. Sí. Están muy buenos. Yo todavía los estoy saboreando. Reviviendo Todavía el no lo video de digerí. Tinelli. El video de Tinelli, sí. Pero bueno, estaba hablando un poco de eso, de lo que genera como también este celular, ¿no? Que como que nuestro cerebro como que funciona mucho por el sistema de recompensas, Mm. ¿no? Y como que el celular está como, y las aplicaciones estas, están generadas como para generarte ese estímulo, Dopamina. para darte la sensación de que estás haciendo algo productivo, porque decís, ay, bueno, guardo este video que lo voy a ver después, esta receta o este consejito, o este que después nunca lo terminás haciendo. Soy hater, te puedo criticar. Sí. Yo me quedé Eh, pensando en esa pregunta. Siento sí. que se necesita para ser hater. En algún punto no interesa, no tener empatía. Siento yo que sí, va sí, por ahí, sí, ¿no? Como totalmente. no querer conectar emocionalmente. Para mí es como la base del hater, cero empático. Sí, no querer conectar emocionalmente con lo que el otro está intentando transmitir. Ujú. Sí, Sí. sí. Pero bueno, entonces estaba viendo esto del sistema de recompensa de las aplicaciones. Y al mismo tiempo me puse a leer con Gaby este libro que es como reconocido, ese del monje que vendió su Ferrari. Ah, sí. Bueno, que es como, sí, son cosas que por ahí ya sabes, pero que me las senté a leer y las leíamos con Gaby y fue como, ¿por qué corno no las estoy haciendo? Como por ejemplo. Sentarme a meditar. Mm. Y había una frase que me quedó grabada que era esto de decir no tengo tiempo, es como decir que no tenés tiempo para cargarle nafta al auto porque tenés que seguir manejando. Bueno, pero ahí es lo que te decía de que estamos cada vez más sabios, entre comillas, más informados, tenemos la respuesta a todo, pero no tenemos tiempo, o bueno, en realidad sí tendríamos, pero no lo llevamos a la práctica, entonces estamos emocional y psíquicamente cada vez más apagados. Vos entras a Totalmente. TikTok y es un libro de autoayuda TikTok, tenés consejo para todo. Entonces, no, porque vos tenés sos una mujer que tiene mucha energía masculina, yo te voy a dar la solución, así. Y después en la práctica no podemos llevar a nada, esto de meditar, conectarnos, no hacer nada, aburrirnos. Claro. Qué bueno que está aburrirnos. Sí. Bueno, se dice que el nuevo, Qué creativo el nuevo que es. capitalismo es todo el consumo digital. Ya no es consumir objetos, es consumir todo contenido en redes a lo loco. Sí. Totalmente. Y esto se va apagando cada vez más. Y esto también. Ese es también uno de los mensajes de Plutón en Acuario, ¿no? Y de la entrada de Urano en Géminis. Es como que ya lo que tiene valor concretamente no es concreto, justamente. Es algo... Lo intangible. Es intangible, es etérico, es información, son datos, son los datos que nos piden al entrar a cualquier aplicación en el celular, se el escaneo del ojo y conspiranoicas parte 1000. Sí, sí. Nada, amor, muy flashero, porque yo también estuve pensando lo de la meditación y en relación a esto vamos a tener el nodo norte transitando Piscis por 1 año y medio y creo que es algo que tenemos que hablar y es algo que nos tenemos que preguntar muy seriamente porque están pasando y van a pasar tantas cosas que de alguna manera sentimos que necesitamos esa recompensa, sentimos que necesitamos ese alivio, entre comillas, que nos da la dopamina instantáneamente cuando scrolleamos. Pero hay que encontrar la diferencia entre qué es una anestesia y qué es alivio. Totalmente. Porque la anestesia me duerme, la anestesia me desconecta del cuerpo, la anestesia me puede matar, justamente. Y puedo, no sé, ponerme a ver una serie después de laburar todo el día porque eso me resulta aliviante, veo paisajes lindos, conecto con otra historia, conecto con un mensaje. Sí, sí, sí.
Entonces creo que está esto como encontrar esa pequeña diferencia entre qué realmente me resulta aliviante y qué es anestésico. Equilibrio. ¿Qué ibas a decir? No, que les pregunto a ustedes porque es algo que me lo pregunto también a mí misma. Acá las 4 laburamos con las redes sociales. Sí. Ujú. Y a su vez tenemos un listado así de críticas en las redes sociales y todo lo que eso implica. ¿Cómo encontramos un equilibrio entre querer ser exitosas en nuestros negocios y por ende tener que ser exitosas en las redes sociales, porque hoy en día es nuestra vidriera, sin sacrificar nuestros principios? Autenticidad. Y para mí equilibrio. Al algoritmo no le importa la autenticidad. Sí, no. O sea, entiendo, pero no lo comparto como solución. Más allá de eso, como que a mí, yo voy a lo del equilibrio, porque bueno, después vamos a mostrar lo que queramos, como queramos, o sea, con las redes cada una va a trabajar de la forma en la que se sienta más cómoda. Pero creo que por ahí tu pregunta va un poco más a cómo le entrego la energía justa y necesaria a esto para que crezca sin perderme en el medio, porque cuántas veces abrimos el celular para responderle un mensaje, no sé, a un proveedor, a un alumno, a un paciente, y después terminamos en Instagram mirando boludeces, ¿no? Como que hay algo ahí en el medio que literalmente para mí funciona como una adicción, ¿no? Que te lleva hacia ese espacio. Entonces, cuando yo me miré esas horas pantalla y dije, no puede ser que yo esté perdiendo tanto tiempo en mi vida, y después digo que no tengo tiempo para estar con personas, digo que no tengo tiempo para nutrir a mi proyecto de tal o cual forma, ¿no? Entonces digo, me generó muchísimo más tristeza el ver dónde no estaba poniendo mi energía que tener como ese alivio, ¿me entendés? Y sentir que me desconecto del mundo. Entonces empecé a hacer algo de lo cual me siento muy orgullosa y por suerte estamos haciéndolo también como... No en conjunto, pero nos acompañamos con Gaby, que es esto de nos ponemos el despertador a la hora que nos podamos levantar, si es temprano, si es un poquito más tarde, pero dije, no va a ser lo primero que agarre el celular. Si ya sé que me puse el despertador 2 horas antes de la actividad que tenía que hacer, me levanto, me lavo la cara, me pego una ducha y al menos una ronda del Japamala, ¿viste? Es como un rosario hindú, hago 108 respiraciones. Hermoso. Voy una semana. Estoy muy orgullosa. No, bueno, re bien. Pero yo bueno, lo propongo y son 2-3 días después ya... O sea, Cae. yo realmente agarro el celular. y es re difícil. Es re difícil. Una fuerza de voluntad Tengan re un bien. pibe. Una semana re bien. No. Es totalmente. Es como... Es un esfuerzo. Y el sentarme a meditar... Hay momentos en los que sí, yo cuando por ahí iba a una meditación me reconectaba. Claro, ahora es un silencio y respirar. Y yo dije, no puede ser que ya a las 7:30 de la mañana tenga esta cantidad de cosas en la cabeza. Claro. Y a mí hay algo que me gusta mucho, que dice en un texto ahí de filosofía del yoga, que dice, pararse sobre el filo de un cuchillo es mucho más fácil que sentarse a meditar. Y literalmente era lo que estaba sintiendo, ¿viste? Era como decir, ¿me entendés? Como ganas de respirar incluso más rápido para que se termine la vuelta al Yapamala. Y bueno, y decir, no, bueno, pará. Y bueno, es un ejercicio. Y siento que en base a esos 5 minutitos puedo ir construyendo algo más. Pero primero me tengo que dar esos 5 minutitos. Y no arranqué a decir, bueno, no, voy a usar nada más 1 hora el celular. No, primero voy a arrancar con esos 5 minutos. Bien. Después me iré dando cuenta qué más cositas tengo que ir sumando porque siento que cuando querés arrancar con todo de una, Se se cae. desmorona Ah. muy fácil. Se desmorona La clave muy es la fácil. flexibilidad para mí. Poder ir como entendiendo que hay momentos en donde por ahí puedes meditar y conectar mucho más con eso, que hay momentos para estar como mucho más en redes y más productiva. Yo me dejo... Yo soy así, me dejo guiar mucho por lo que voy sintiendo. Hay cosas que para mí en las redes son como no negociables, como esto lo tengo que estar presente en determinadas situaciones o con determinadas cosas, pero después es como lo que voy sintiendo, la verdad. Porque si no es como sentís ese peso de tengo que estar constantemente y ya se pierde la autenticidad, se pierden un montón de cosas. Entonces es como, hay ciertas cosas que siento que hay que estar... Y después ir viendo, si tenés energía para estar más productiva, buenísimo. Si necesitas descansar, descansás, desconectás del celular. Siento que son etapas. Y asumir que todo, o sea, cada elección tiene una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, esto que decías, ¿cómo podemos encontrar ahí, o sea, el equilibrio entre usar las redes para el trabajo y al mismo tiempo como no querer usarlas porque nos están consumiendo? Y bueno, como estar atenta a las consecuencias de esas elecciones que vamos teniendo, esas elecciones, ¿no? Como que me parece súper importante, porque además no sé si les pasa,
o sea, las redes te chupan energía, ¿no? Pero hay contenido que yo siento que literalmente me drena. Que me drena, incluso como que cuando lo dejo, me deja maquinando, me deja entregándole mucha energía a eso. He dejado de seguir personas, creo que se las he comentado, porque su contenido era como muy... Era una persona incluso que se dedicaba a lo espiritual y demás, pero sus formas de comunicar eran muy violentas y las cosas que contaba siempre eran como muy... Fuertes. Ni siquiera fuertes, sino como... Todas densas. Tenebrosos, sí, como todo. Dramático. Quiero saber. Cuando termine el programa te digo, porque me da miedo hasta nombrarla en vivo. Es la yo también la dejé de seguir. La dejé de seguir, pero no sé de quién hablan. Después te contamos. Cuénteme. Pero hace contenido muy intenso, muy denso. Bueno, lo sentía así que genial y hay un montón de gente que resuena, pero yo tomé la decisión de dejar de seguirla porque empecé a soñar con ella. No. Empecé... ¡Fuera, bicho! Empecé a soñar con ella, empecé a soñar con las situaciones que ella comentaba, y dije... Acá es como que siento que me está chupando mucha energía. ¿Sabes qué me pasaba esto. cuando me iba a dormir? A veces miraba y me iba a dormir como media... Entonces dije, bueno, No, ojo que no, también no pasaba. ahí eso es como medio peligroso, porque a veces decís, ay, no sé qué es lo que me está chupando tanto de la energía, qué es lo que me está... Ojito, no solo ahora es con quién te vinculás, así como presencialmente, Es que sino nos vinculamos también en Es lo redes que sociales. consumís, es así Sí. como la comida es importante porque es lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo, el contenido de redes es consumir algo que le damos a nuestra energía y es re importante eso. Sí, yo estoy re atenta aquí. Estoy dejando de seguir un montón de personas por eso mismo, porque es como, esto no me está alimentando en absoluto. Bueno, sin ir más lejos, ahora porque estamos hablando de las redes, pero antes que era el noticiero. La gente que miraba el Ajá. noticiero y todas las noticias trágicas, todo el... A mí eso me ponía loca, era como, Sí. no puedes arrancar el día viendo cómo mataron a alguien, como... Claro, encima es después como- nosotros como dijo, no pongas el noticiero atrás porque te llena la cabeza, Claro. eso te llena de Y energía. después nosotros, mirando tipo, TikTok. guerra, El guerra. drama de Guandanara. Ya me estoy viendo todo igual. El Wanda. Bueno, sí. pura cosa es el Sí. chisme. Se cosas justificaba, diferentes. Son cosas distintas. El chisme está bien, es aceptado. Es como, yo digo, yo estoy full serie coreana, pero porque son tan pelotudas que a mí me... ¿Full qué? Te relajan. Serie coreana. Random. Yo estoy ahí como muy... saranji, ¿me entendés? Como esa onda. Sí. Pero porque no me hacen pensar. Yo las pongo... Son todos tan naif. Son todos tan Ah. lentos. Encima se dan un beso y se dan un beso así. Y es como todo tan inocente, tan que digo... Me Ay, qué encanta. bueno. Me pongo eso y yo mi cabeza se fue, ¿me entendés? Y siento que por ahí ver el chismecito de Guandanara me suena como lo mismo, ¿me entendés? Para mí está La novela. Sí, porque no te quita energía. Para mí, pobre Wanda, siempre como Claro, sí. claro. Pero bueno, aprovechando como el momento comercial De y de consumo. cosas que estaremos, que por ahí estará bueno consumir. No, pero esto posta. Bekim, nuestro auspiciante oficial. Amo Bekim. Amamos. Es lo más. Yo me llevé el otro día la crema de argán. Está tremendo. Yo también. Me dejó el pelo divino. Está tremendo. Así que Bekim pueden escanear ahí el Ahora QR. decimos, uso y recomiendo. Uso y Uso y recomiendo. Yo Y me paren, este es el que tiene un perfume, pero No. todo lo que tenga rosa de Bekim, ay Dios, Y es el, riquísimo. el perfumito, Pruébenlo. el perfumito para el pelo que me llevé el otro día es riquísimo. Sí, sí. Sí, No, no. qué reciente. Gracias. Muchas gracias, Becky, por sostener el espacio. Escaneen y vean todos sus productos que están todos uno más buenos que el otro. Miren este pelazo. Yo no tengo el pelo Nada duro. de pelo duro, amor. Pelo duro mira cómo se mueve. Nuestro Rapada. mejor auspiciante. Mira el brillo, mira el brillo. Acá Lucas dice que además todo lo que vemos en redes va directo a nuestro inconsciente, aunque pensemos que lo olvidamos, ignoramos, va directo al inconsciente. Y me hizo acordar, hay un libro que se llama El Camino del Artista, Sí. ¿lo conocen? Sí, ¿Lo obvio. hicieron? No. Son como los 12 pasos de rehabilitación de alcohólicos anónimos, pero son creativos, anónimos vendría a ser. Y el primer paso es muy similar a esto que hacías vos del celular, es no empezar el día con el celular, viene acompañado de una actividad que son las hojas matutinas, porque a veces, no sé, yo suena el despertador, agarro el celu y ya tengo un mensaje tuyo. Después le contesto. Está bien, no me está robando tiempo porque no te estoy contestando, pero en mi cerebro ya empiezo el día Ya con sabés una que tarea. Cada cosa. Ah, y esto, Cardi le metí los cuernos a Wanda. Bueno, y me quedo pensando que... Y vamos sumando Sí. en lugar de empezar como el día con el cerebro en reset.
Y ahí te convertís como en un colador, porque cada cosa que no cerrás, que no das Está ahí. claro, literalmente se conforma un agujero en tu Uy, campo sí. energético y empezás como a perder energía por todos lados. Iba a decir algo con respecto a lo que dice Lu. Ayer conecté mucho, que la quiero traer después, les cuento. Sí. Conectó mucho con una chica que nos empezamos a seguir en Instagram hace poco. Ella tira tarot también y bueno, tiene un enfoque ahí con una perspectiva muy bonita, muy rica en salud mental y en transfeminismo. Y subió unas stories hablando de emociones y yo le represté atención ahí a la pantalla lo que ella estaba comunicando, a permitirse quedarse con el dolor, a permitirse quedarse con la alegría. También, bueno, nada, un mensaje muy lindo que estaba dando. Y a la noche soñé con ella y no la conozco. Y soñé que nos dábamos un reabrazo y me desperté y le mandé un mensaje, che, amor, no es chamullo, porque viste como soñé con vos. Che, amor, no es chamullo, pero soñé con vos. ¿Qué soñaste? No me acuerdo. Que no me acuerdo, ¿no? Aparte soñé que nos dábamos un reabrazo y que nos agradecíamos la una a la otra. Ese fue el sueño, lo que recuerdo, hermoso. Tiene Sol, Luna y Mercurio en Tauro, como yo, y el ascendente en Virgo, y yo tengo el ascendente en Géminis. Claro. Ani y Jali somos Venus en Aries las dos. Bueno, cuestión. Esto, claramente lo que vemos tiene queda, no hay manera que sea algo pasajero como nos hacen creer, ni a palo. Tiene un impacto súper profundo. Y veía esto que decía Lucas también, como esto del inconsciente, que obviamente nuestro cerebro está todo el tiempo, es alta máquina el cerebro y está obviamente tomando lo que necesitamos y lo que es importante para nosotros en el momento presente en el que estamos conscientes, pero toda la información extra, lo que vimos en TikTok, la conversación que escuchamos cuando íbamos en el colectivo, ¿me entendés? La canción que estaba sonando allá o lo que fuere, todo eso igual lo recibe nuestra cabeza y al momento de dormir es cuando procesa. Entonces, no es que cuando dormís tu cerebro está como... Se apaga. No, sigue procesando. Entonces, mientras más información innecesaria le metas, más cosas le vas a terminar dando para trabajar. Y después siento que pasa eso que incluso me ha pasado a mí, esto de que te levantás cansado. Sí. Más allá de que hay personas que hacen viajes astrales y todo lo que quiera. A veces es que tu cerebro tuvo que procesar tanta información que le diste... que no descansó. ¡Boludo! ¿Vieron que hoy les dije, les tengo que contar algo flashero? Quiero saber. Bueno, me iba a olvidar. Bueno, situación. Como saben, los miércoles es el día familiar de despertarse temprano. Mi pareja tiene el único turno que tiene a la mañana, se despierta a las 7:30. Yo hoy me ratoneé un poquito más en la camita porque la chica que viene a ayudarnos en casa me dijo que llegaba más tarde. Cuestión, yo me despierto en el momento en el que está abriendo la puerta él para irse, no, ni lo escuché levantarse nada. Se estaba abriendo la puerta, lo miro, me hace así, le hago así, beso a la distancia, listo. Relativamente 10 minutos después, siento que me despierto. Todo esto es muy raro poder explicarlo. Siento que me despierto. Y que él había entrado de nuevo a casa y que me estaba diciendo, no, que el Uber me canceló, que es un pelotudo, y como que estaba muy enojado con secuencia Uber. Sí. De alguna forma. Y adentro mío, yo dije, no, tengo que seguir durmiendo, tipo, no tengo ni que escucharlo, ni que darle pelota, ni que como... Y yo entreabrí los ojos y lo vi. Y cerré los ojos. Y dije, oh, no, bueno, ya se irá de nuevo, listo. Esa no es una actitud que yo tengo ni a palo con mi pareja, con nadie, pero tipo, si hubiese vuelto a entrar a casa, yo... Enojado. Sí. Uy, amor, mal ahí, te pido un Didi, no sé, tipo, ¿querés que lo busque yo? Hice eso. Me desperté al rato y le mando, amor, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y vos volviste a entrar? No, boludo, yo te saludé y me fui. Sí. Amor, yo les juro, por Dios... Que él volvió a entrar. Que él volvió a entrar y que estaba enojado porque el Uber lo había cancelado. Y me dice, flashero, me dice, porque aparte, cuando me subí al Uber me dijo, ¿es con tarjeta? Como desafiándome. Y yo le dije, sí, señor, como re seguro, como no me vas a bajar del Uber, estoy yendo a trabajar. Y nada, y se fue. Y la teoría de él es que en otra realidad el Uber sí lo canceló, sí lo bajó y que yo crucé realidades en el sueño. ¿Alguna vez les pasó eso con los sueños? ¿De De conectar con otras personas y que verdaderamente la otra persona también te haya dicho, che, sí, me pasó eso, con vos también soñé tal y tal cosa, o que tuviste como la sensación de salir de tu cuerpo e ir para otro lado?
O un sueño salir consciente. de mi cuerpo, sí. Creo que lo dije que de chica me pasaba, que yo soñaba que levitaba. Y literal me iba a otros lados. Y después otra que creo también lo conté acá, de un amigo que lo estaba soñando mucho, que me pedía ayuda, me pedía ayuda. Sí, Y me cuando le acuerdo. escribo, tenía a la madre enferma y sí, está pasando por un momento de mierda. Sí. 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 Claro, yo suelo soñar eso, como a la gente mal, como que, che, los veo llorando o así, después efectivamente están Algo está atravesando algo. Mi Pero vieja- así de esto, no nunca. Mi vieja siempre me dice, soñé con vos y estaba llorando, ¿qué te pasa? Me llama de una. Me encanta. Porque sabe que si sueño conmigo estoy 0800 llorando, bruja. algo, sí. Y me pasó también una vez con una era muy amiga de la secundaria, nos desconectamos, nos dejamos de hablar y soñé hace poquito y le hablé porque en el sueño ya estaba llorando desconsoladamente. Y le dije, che, Lu, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dijo, estoy transitando una depresión, no sé qué, ta. Pero lo de hoy fue raro, amores, porque para mí yo no raro. estaba soñando. Para mí yo me había despertado y él había vuelto a entrar a casa, le había cancelado el Uber. Y lo raro no era la secuencia. Lo raro que me hizo dar cuenta que efectivamente capaz sí era algo del inconsciente o algo así, era que yo no hubiese tomado esa actitud conscientemente de no De darle ignorarlo, pelota, de claro. ignorarlo y de elegir hacerme la dormida. Mire. Pero yo dentro de mi casa decía, me voy a hacer la dormida. Y como que lo veía, como la ¿viste, boluda. ¿viste cuando entreabrís los ojos y ves como medio ahí? Él lo puede solucionar solo. Te Se juro. dormía. Pero aparte lo veía igual como estaba vestido cuando se fue, o sea, Te quedó ahí grabado. muy, muy fresh. Bueno, yo en los sueños, que eso sí me pasa prácticamente todas las noches, soy consciente que estoy soñando y puedo elegir como elige tu propia aventura. Ah, me Ay, qué encanta lindo. eso. Sí, No sé, sueño ponele- lúcido, amiga, se llama. Estoy en Claro. situaciones donde capaz me aburre o no la estoy pasando bien o lo que sea, es Salto. como, claro, no, estás un quilombo, Te no puedo me creer. gusta y me voy. Me encanta. O sea, no puedo elegir hacia dónde, a qué otra escena de la película Claro. voy. Pero vas a pero Matrix. puedo elegir Che, qué y sí. loco. O no, vos no, salí, pum, entra otro, ¿entendés? Sí, me encanta. Ella gestionaba la Matrix, me encanta. sí, La sí. Matrix. Sí, eso me pasó de siempre toda la vida y me sigue pasando. Hermoso. Sí. ¿Ustedes tuvieron algún sueño raro que quieran contarnos? 11 38 87 83 62. ¿Ya te lo aprendiste? Ahí, no, está ahí arriba el número. Y nos pueden mandar un mensajito contándonos sus sueños flasheros. Claro. Ah, sí. Neptuno está transitando los últimos grados de Piscis y cuando un planeta está en los últimos grados de un signo es como que se potencia todo. Entonces el onírico está movidito ahora. Le debemos a la gente el programa de El programa interpretación de de sueños. Hay que Bueno, hacer- en la reunión vamos Ah, a es charlar. verdad. Hay una serie, una peli de viajes astrales. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cuál? The Edge of Algo de Sleep. mis ojos. No. ¿Cómo? The Edge of Sleep. No. No. Es esa la algo vi. como detrás de sus ojos, detrás de mis ojos. Ay, lo voy a buscar. Yo lo Y hablando de pelis, está ¿Te bueno, si buscaba no lo como vieron, El los dilema de las ojos? redes sociales, volviendo al tema anterior. Ah. ¿Lo vieron en No. Netflix? No. No. Mírenlo porque es muy flashero. Ahí está. Como real... ¿Qué Ah, es eso? El dilema de las redes sociales. Ah, Me ese. encanta. Es muy flashero porque es como, en realidad, no somos autores de nuestros propios pensamientos ni en pedo. Está todo Nah. impuesto en las redes sociales, pero hasta a nivel político, ¿eh? Obvio, Está amor. estudiado, no sé, un color que se me viene chocolate ahora, por la noticia. Macri era color amarillo, ¿no? Entonces, ya igual, bueno, acá vienen las teorías de los Illuminati, las conspiraciones, pero ponele que los jefes quieren que el partido amarillo gane las elecciones, entonces inconscientemente te va a empezar a inyectar en todo lo que vos consumís de pantalla cositas amarillas para que vos ya te familiarices con ese color y bla, bla, bla. Entonces después simpatizás más ante ese político, pero no es por una cuestión ideológica, es porque te Manipular el impusieron cerebro. Exacto. Bueno, había algo que hacían que hacía Hitler que me parecía como re flashero, que era esto de, antes de sus discursos, cuando convocaba a la gente en masa a las plazas, siempre por un parlante emitía un sonido constante, que era como, por ejemplo, un constante, bajito, ¿Cómo era el ruido? pero con... A mí también me gustó, pero no me animo a pedírselo de nuevo. Gracias. Entonces, lo que eso generaba era una incomodidad en la gente, de la cual no se daban cuenta, pero la empezaban a sentir. Entonces, cuando él salía a hablar, ese ruido lo paraban. Ah. Entonces la gente, sin saberlo, sentía alivio y al De verlo a escucharlo él. relacionaban ese alivio con su Con él. presencia, con lo Qué que estaba bueno. transmitiendo. Bueno, no, qué bueno Hitler, digo, qué Claro. buena la propaganda, ¿no? Claro. Entonces vos fíjate como las miles de formas que hay como para
trabajarte la cabeza. Tremendo. Bueno, vamos a ver ese programa, después lo vamos a Es muy bueno, mírenlo. A mí me pasó con... Después Hacker avisanos si nos mandan sus sueños, que queremos saberlos. Ya vengo. Vamos al piso. Voy a soñar y vuelvo. Pará, yo tengo esta serie de Edge of Sleep, porque te va a gustar la ¿Cuál? trama, The Edge of Sleep. Me la voy a anotar. Ok. Mandala al grupo. Si te dormiste, morís. Y hay una persona que es el protagonista que viene soñando con un grupo de personas. Bueno, nada, cuestión, una cosa muy flashera. Pero la trama es, si te dormiste, morís. Y están Ok. como, voy por las 48 horas despierto. Y claro, empiezan a pasar cosas en el cerebro cuando no dormís. Ah, Nada. es una Bueno. peli. Anótenla. No, es miniserie. Ah, la, es miniserie. la voy a ver. Es miniserie, está muy buena. Ahí Muy me flashera. pasaron ¿En qué al grupo. plataforma? Yo la vi por Streamio. ¿Por qué? Ahí está. Ah, mira, está en Netflix. Ah, no, Prime. Ah, bueno. Prime. Tengo ¿Qué es Prime. coreana? Les paso, No. les paso la contraseña. Yo tenía parece, los ojos ¿eh? chinos y ella decía que era coreana. Funada, Angie se va. Funadísima. ¿Qué te iba a decir? Yo tuve algunos sueños. Ahora ya no tanto. Bueno, sí, cada tanto sí. Pero tuve... Los voy a contar rapiditos, ¿no? Pero uno era con esta maestra de metafísica. Sí. La que era perro. La que era perro. Tuvo unas experiencias Marta. muy flasheras, Marta, que se me aparecía en sueños y el mismo día que se me aparecía en sueños mí, también se le aparecía a mi mamá en Sí, mi casa sí. y después cuando yo ¿Y tu iba... mamá la conocía? Sí. Y cuando yo iba y le decía, Marta, ¿qué anduviste haciendo? Y me dio una vueltita, me decía. No. O sea, hacía estos viajes astrales Lo ella. intencionaba. Y bueno, y como que nos llevaba a diferentes lugares, hacíamos diferentes cosas, estaba como muy flashero eso. Sí. Después tuve otro sueño que fue más o menos como esta situación tuya. Sí. Yo estaba dormida en mi cama, tenía a mis dos gatas en la punta de la cama y era como que me despertaba y yo veía que desde la puerta se asomaba una cabecita y volvía a meterse. No era cualquier cabecita, era como, ¿viste a estos extraterrestres, los grises? ¿Viste que Sí. vos le ves los Ay, ojos? sí. Bueno, pero eran más bajitos, no eran grises, eran como medio verde azulados y se metían. Entonces yo me quedaba, ¿viste? Como mirando onda, ¿qué fue eso? Y me sentaba en la cama. Y cuando me sentaba en la cama, se asomaban dos, me veían sentada, entonces se volvían a meter rápido. Y ahí me agarraba miedo, pero yo internamente decía, no puedo tener miedo. Entonces me paraba de la cama, iba al centro de la pieza para ver bien de frente a la puerta y estaban los dos parados ahí. Entonces yo le decía, se van. Yo todavía no estoy preparada para esto. Encima vienen y se presentan así. No, se van. Irrespetuosos. Se van. Se me acercan. Yo me acuerdo que como que se me acercaban y me llegaban, por ejemplo, hasta acá. Eran re bajitos. Me miran a mí, se miran entre ellos, atraviesan la ventana y se van. Entonces yo me calmo un poco, vuelvo a la cama, miro la hora, porque yo tenía como el codificador ahí con que decía 7. Todo sucedía en tu casa de verdad. Sí. Sí. 7:33 decía. Hermoso. Me duermo y cuando me despierto del sueño era, o sea, la misma iluminación, la pieza estaba tal cual, las gatas estaban donde estaban. ¿Y qué hora era? Las 7:33. Tremendo, bro. Tremendo. Flasherísimo. Hermoso. Y bueno, y después claramente me fui a hacer una sesión esta de Tamiana. Tamiana. ¿Qué es esa. eso? Y me Es una terapia con cuarzos cristales que, bueno. canaliza con energía de las Pléyades. Claro, sí. Unas estrellas. Sí. Son como seres pleyadianos. Exactamente. Claro. Y a ella ahí como que la chica me dijo, no, esa es como por ahí la energía de la forma de los arcturianos, qué sé yo, como que me tiraron esa. Pero fue muy flashero porque la luz era la misma, el horario era lo mismo, mis gatas estaban donde estaban. Y yo me levanté con la misma sensación y claramente que hice, me levanté, miré para la puerta, miré para la ventana y después me volví a dormir. Pero fue muy flashero eso. Tremendo. Claro, yo en lo que me pasó ahí, yo decía, bueno, yo fue me hago la dormida y en ese hacerme la dormida me volví a quedar dormida. O sea, nada, Claro. rarísimo. También lo que me pasa mucho a mí con los sueños es que sueño mucho como si fuese una peli. O sea, sueño que soy otra persona viviendo otra vida, haciendo cosas. Una vuelta, me hiciste acordar cuando dijiste es coreano, una vuelta soñé que era alguien oriental en un futuro muy distópico y yo como que, no sé, pasaban un montón de días en el sueño y yo era ese chabón. Días, amor. Yo viví, como que viví la vida de esa persona unos pares de días en el sueño. Loquísimo. Y un montón de veces esto como
sueños que podrían ser tranquilamente como películas, Sí. porque no soy yo viviendo el sueño, sino que como que lo estoy viendo como en modo omnipresente, como sin cuerpo y situaciones que se desarrollan. Qué flashero. Me Preguntas de sueños. Preguntas de sueños. Estamos todas de acuerdo que nunca te ves a vos misma. Sí, ¿cómo que no? ¿En el sueño? No, yo no me veo. Mis sueños siempre suceden en primera persona. Sí, sí. Nunca me veo a mí. No, yo me No, me he visto, ¿Sí? yo me he visto. ¿Ah, sí? Sí, Ok. sí, Yo no. Primera pregunta. Check. sí. Segunda pregunta. ¿Por qué no podemos pegar ni gritar? ¿Cómo que no pegan ni gritan en sus sueños? ¿No tengo fuerza? Yo he matado gente en mis sueños. No puedo. O sea, he soñado literal, capaz tenerte El nivel acá de violencia interna. y querer como sentir un odio tan grande y querer cagarte a trompadas y hacer como... Ojo, a mí también, pero eso tiene un significado. Y unos traumitas, digo. ¿Querés que te analicemos? Fíjate que Yo estoy traumada. hay algo que te está pasando y que vos no estás pudiendo reaccionar. A mí un montón de Pero sueños de tuve toda la... así. O sea, siempre. No tenés como... Pero hay gente que sí que tiene un montón de fuerza, que mata, que pelea, Sí, que... sí, ¿no? sí, yo No A puedo mí me gritar pasa que es tampoco. como que estoy impotente hay cosas o alguien que me agarra y no puedo defenderme o... Sí me ha pasado de querer Sí, correr y sí. sentir que corro como lento y que no me puedo Ah, escapar. Sí. Eso sí, pero pegar sí. Y es más, cuando quiero gritar y no puedo en el sueño, como que en el sueño lo que sucede no sé, quiero gritar. Y hago como, hasta que hago, y me despierto en la vida real gritando. O sea, Ah, mirá. puedo gritar en la vida real, pero no grito en el sueño. Bueno, yo lo relaciono con la astrología. Tenés ascendente en Aries. Sí, o sea, amor, tu yo también lo aprendizaje es pensé. defenderte, como gritar. yo salgo salir a acá la y trompeo guerra. el primero que se me aparezca. Claro. Sí, sí, sí. Yo soñé que cagaba piñas muchas veces. Lo que más me molesta de sueños que he tenido, que se me presenta así como muy... ahora no tan seguido, pero en la época, en mis épocas, cuando sí bolicheaba y hacía otras cosas, me pasaba mucho que soñaba que estaba con personas con las cuales yo tenía que hablar y de repente era como que estaba muy drogada, muy dopada y no podía hablar y no podía tipo... eso. Era un sueño coreano. Y como que la gente no me entendía y yo trataba de hablar y eso me molesta mucho de los sueños. Ahora por suerte ya no me pasa tanto. A mí el otro día me pasó esto, fue cuando el viernes. Sí. Nunca me había pasado de despertarme tentada. Uy, muy bueno. Pero me desperté y Gaby se estaba cagando de risa al lado mío, pero de cómo yo me estaba riendo. Mira. Pero porque puedo yo creer. estaba llorando de la, La risa, risa. y riéndome fuerte. Porque estaba soñando, fíjate esto de lo que decimos del celular y la información. No sé si vieron ese video del nene que viene corriendo y dice, tía Paola, tía Paola. Ay, no lo vi. Mi primo dijo una grosería. ¿Y qué dijo? Yo no voy a decirlo. Yo no voy a Qué bien que lo decirlo. imita la hija de puta. Yo no voy a decirlo. Yo no voy a decirlo. Ay, Ay, no, lo no, quiero no. ver. ¿Y no No, sabes bueno. cuál es? No, Búscalo, hacker, por favor, con sonido. Estaba soñando con ese nene. y Tía que Paola, tía Paola. Y busca. que yo me reía y empezaba a decir tía Paola, tía y me reía y me desperté riéndome y diciendo tía Paola. Y riéndome. Es algo muy de los bebés. Ahí está. Señor. Mamá, mira que Camilo dijo una grosería. ¿Qué dijo? Yo no voy a decir. Yo no voy a decir. Dios mío. Dios mío, tiene entre 2 y 70 años. Tía Paola, encima yo tengo una tía que se llama Paola, entonces estoy todo el tiempo como tía Paola. Me hace mierda, lo amo. ¿Qué tiene que decir? Muy buena. Acá Lucas, hablando del teléfono, dice, siendo algo que lo usamos tantas horas, ¿por qué no soñamos que usamos el teléfono? O sí. Yo nunca soñé Sí, que yo usaba no lo teléfono. soñé. Tiene buen punto. Tiene un buen punto. Fuente TikTok. Igual que dice. nunca Pregunta quién nunca quiere. soñé con los pensando. barbijos después de un año de pandemia. Ah. Que era, ¿por qué no soñamos con barbijos y todos nos vemos con barbijos? Es verdad. A mí me pasó que sueño bilingüe, tipo cuando viví en Costa Rica y estuve un año trabajando allá y un año mucho tiempo hablando en inglés, muchas horas de mi vida, empecé a soñar en inglés. Mira vos. International. Pero, Claro. o sea, international. Ay, sueño en inglés. Pero no, sorry. nunca soñé con el celu. Sí he soñado como estar dentro de un jueguito
o como estar mirando una pantalla de un jueguito. Eso sí recuerdo. Yo he soñado que chateaba, o sea, como que me llegaban mensajes, eso Claro. sí, pero así como scrolleando Instagram, así, no. No. Nunca, no, Pero ya sí que si me llego a llegaban soñar mensajes. que scrolleo en Instagram, ahí Ya, 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 como que Cortamos. Ya está. Cortamos ya es un ahí. montón. Y una vez tuve un sueño re flashero que lo digo porque si algún día se hace realidad, yo quiero derechos. Una vez soñé que iba como con un grupo de amigos, era re flashero porque era como que nos despertábamos todos en una habitación. Y de esa habitación salíamos y era como todo un mundo, pero como que vos veías el cielo que era como diferente al nuestro. Uy, me encantan esos sueños cuando el cielo está flashero. Y estábamos sentados ahí como en un bosquecito y parecía como, no sé, yo lo asemejo a Puerto Madero, pero eran como todos edificios blancos y todo muy pulcro y un río que pasaba en el medio y había toda una máquina en el medio que daba vueltas. Había gente con aparatos raros como ahora, ¿viste? Esos cosos que tienen 2 patas que van a motor y que van por todos lados. 2 patas, 2 ruedas. Dos patas, se me quejo. Sí, 2 ruedas y que vos haces así para adelante y avanzan. Bueno, algo así tenían y pasaban por el lado de nosotros. Entonces yo veo ese aparato en el río medio raro y le digo, discúlpame, ¿qué es esto que está dando vuelta acá? Y el señor se me para y me dice, hola, me dice, ¿cómo estás tanto tiempo? Bueno, me dice, esto todavía no está en su mundo, pero ya van a llegar ingenieros que lo van a traer, pero acá le decimos cola de pato y lo que hace es purificar el agua. Ah, bueno, buenísimo. Y era como que seguíamos avanzando por toda la ciudad y había como cosas súper futuristas, súper re locas. Y en un momento yo la miraba a mi amiga Jad, que te mando un beso, que íbamos caminando juntas y le decía, bueno, ya está. Y si volvemos, bueno, dale. Y cerrábamos los ojos y aparecíamos como en una nebulosa, tipo muy del bueno. espacio. Qué flashero. Y ahí después me despertaba. Hermoso. Así que si algún día aparece la cola de Lo pato, googleé. Yo no que tengo para agua. sueños Lo así googleé. flasheros. O A ver sea, si los míos son aparecía. muy escorpianos. Tipo, son como muy Bueno, sangre. Luna en Sagitario viaja en los sueños. Claro. Se va. No, yo he soñado hasta que estaba desangrándome toda como... Ay, mi amor. Y la psicóloga me decía, es que te estás desapegando de muchas cosas. Y era como todo muy, muy así. Muy escorpiano. ¿Existe la cola de pato? ¿Lo googleaste? No, pero hay un purificador de agua, marca Pato. Oh my gosh. Oh my God. Pato, marca Pato Pato. Purific. Mirá vos. Oh my ¿Cómo goodness. sí, Mirá capaz vos. que lo viste. no Por sé. ahí ya llegó el ingeniero. El ingeniero Pato. Sí, el ingeniero Pato. Pero nada, es muy flashero, Mundo Sueños. Es Sí. como un programa tenemos que profundizar sobre Sí, todo por eso. favor, me porque encanta. Tengo muchas preguntas. A mí me gusta, me encanta, lo he usado, de hecho. El meme ese que dice cuando en la realidad nada, pero en el astral todo. Y son dos caras ahí besándose de un lado, pero mirando para el otro. Ay, sí. Porque sí, o sea, suceden esas cosas que de repente es como que no nada de lo que la persona está viviendo coincide o se acomoda al sueño, pero es otra realidad posible, o sea, así como tirarla para entrar, ¿no? A eso. No podemos ser como naif con los sueños. Tenemos que entender que los sueños en sí mismos no son solo una elaboración de lo que procesé en el día, sino que el sueño en sí mismo siempre viene a presentarme una posibilidad nueva. Algo que yo no estaba esperando, ni comportarme de esa manera, ni vivir esa experiencia. Es una experiencia completamente novedosa. Que puede ser un gran fruto creativo. Ahí la visión transpersonal tiene eso de diferencia, ¿no? Una cosa es la visión freudiana del inconsciente, ¿no? Que ve al inconsciente como, bueno, ahí está todo lo reprimido, lo que la persona no se permite. Ciertos sueños sí son compensatorios, o sea, sí voy a tener un sueño que, no sé, no puedo putear a esta persona y sueño que voy y la puteo. Bueno, si ahí reprimí esa puteada y voy y sueño eso. Pero la visión transpersonal del inconsciente es la de entender que sí es un baúl donde yo guardo todo, pero ¿qué sucede en la oscuridad? Germinan cosas, se presentan posibilidades nuevas, ¿no? Entonces está eso, ¿no? Ver el inconsciente también como algo creativo, como algo que dispone a que la persona viva otras realidades también. Me desbloqueaste un recuerdo que... esto es una experiencia personal. Cuando yo me caso con Nico, Sí. nos casamos a los 5 meses de conocernos, estar juntos. Claro. Si bien obviamente nos queríamos, odiamos, nos casamos por una cuestión más de papeles que otra cosa, era más como una obligación. Que yo en ese momento igual cero, no lo sentí como una obligación. De hecho fui yo la que dije, che, a mí un papel no me va a cambiar nada, vamos y nos Vamos. casamos. Yo estuve 6 años con él.
Durante 6 años, bueno, ponele 5, porque desde que nos conocimos, nos casamos, todo. Durante 5 años, yo cada noche de mi vida soñaba en distintos estadios de época, ¿sí? En distintos saltos temporales, que yo estaba a punto de casarme, porque como si fuese los de antes, que tus padres te eligen el matrimonio. Sí. Yo estaba enamorada de otra persona. Y no me quería casar con la persona que me iba a casar en el sueño. Y siempre el sueño termina que yo logro escaparme con mi gran amor, me escapo de mi casamiento. Pero lo soñé durante 5 años en muchas épocas. Wow. Mirá. Y soy consciente de eso cuando me separo y dejo de soñarlo. Y nunca más volví a tener ese sueño. Nunca más lo jamás. Tremendo. Eso me pone la piel de Es gallina. tremendo. Aparte, eso que acaba de decir. Analízamelo. Es que muy obvio. Es Era muy obvio, era obvio. como. Claro. Y durante 5 años para mí era como, no, pero aparte yo me iba a dormir sabiendo que iba a soñar eso. Como, Claro. a ver en qué época me despierto ahora. Claro. Mirá. Sí, durante 5 años me sucedió eso. Y Y fue como una reparación en algún punto, Sí. siento, porque fíjate Sí. que fue como en ese momento significó tanto el hecho de casarte que ahora fue como un papel no me cambia. sí, Ah, sí, el papel no Así me como- cambia después. claro. Te cambia. Sí, te cambia, te cambia. Ay, tengo frío. Ok. No era entonces que se me erizó la piel del frío. Era frío. ¿Qué ibas a decir, Ca? No, que ahí Ah, lo que acaba de decir mi Sí, ¿qué K? es que bueno, estoy capaz spoileando mucho, pero vamos a profundizar en todo esto en el programa de sonidos. Que ya sea el próximo miércoles, ya estamos con este pie. Bueno, lo que se llama la lisis del sueño, que es el cómo termina, es súper importante. Súper importante para la interpretación. Y para vos, que vos te escapes de ese sueño, ahí está la clave, digamos, del sueño. Y fíjense que muchas veces no nos acordamos cómo terminan los sueños. Nos acordamos cosas y es difícil elaborar la historia porque obviamente no hay una cronología que no sea familiar, pero es re importante cuando no nos acordamos el final, utilizar la escritura automática y darle un Para cierre. arreglarlo. Claro. No, es más, en esto de hacer sueños conscientes, Sí. cuando mi amado se demoraba, Sí. era como, dale, boludo, o sea, no es que, tipo, Claro. ¿en qué momento va a llegar? ¿En qué momento? Y como yo sabía que iba a llegar, cuando llegaba como, listo, ya me voy a Ahí está. despertar. Claro. O sea, yo estaba buscando escaparme. No, muy bueno. Oh. Muy bueno. Risa incómoda. No hace falta. Igual la pasé re bien durante los 5 años, Nico. Nada, sí, era- No es personal, cosas Nico. distintas, No tenemos que tomar no. personal las cosas. Traigan un sueño cada una para la próxima. Pero tenemos para rato, para rato. A ver Voy si a empezar a soñamos- anotar los sueños. Hace un montón que no los anoto. Sí. Bueno, Y que manden audios, que los Claro, escriban. manden audio entonces. Después dejamos una casilla en un sticker de preguntas en... Sí. ¿Cómo se llama esto que usamos, que criticamos hoy? Instagram. Eso. Tip para la escritura de los sueños. Es más favorable que lo escriban en presente. Entonces, estoy a punto de casarme y estoy esperando que venga la persona de la cual yo sé que estoy enamorada. ¿Se entiende? Sí. Ok. No, me estaba por casar y escribirlo en tiempo presente facilita el recuerdo de más detalles, de más escenarios y como que me pone en revivir la historia mientras la voy escribiendo. Así que escríbanlo en tiempo presente, continuo, presente. Bueno, o sea, sueño que sea interesante, lo agarran, nos mandan audio. Si nos conocen a nosotras, a nuestro WhatsApp. Si no nos conocen, a nuestro Instagram. O se anotan acá, ahí, el numerito de Improx. Así ya lo tienen guardado al audio de su sueño. Y nos mandan porque el programa que viene vamos a estar a full con esto. Y va a ser súper rico, Ay, súper sí, me encanta. interesante. Sí, sí, Así sí. que, bueno, ya estamos cerrando entonces. Gracias por estar del otro lado. Recuerden, llévense esto del día de hoy. Hay que ser más empáticos, hay que ser red, sean curiosos. Anoten sus sueños y tengan cuidado con esto, úsenlo responsablemente. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo miércoles a las 16:30. Suscríbanse al canal. Suscríbanse denle al like canal. al video, por favor, y suscríbanse, sí. Exactamente, y compartan el programa si les gustó. Y bueno, nos estamos viendo prontito. Entonces, gracias. Adiós. Hasta el próximo Gracias. miércoles. Adiós.